¿Cochifrito o cuchifrito? Es cuchifritín y cochifrito. ¿Cochifrito o cuchifrito, Juan? Vamos a ver, pero vamos a freír un coche. ¿Tú sabes la sartén que hace falta para eso? Es que Javi no sé dónde está. ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. ¡Vamos, alegría! Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado. ¡Ole! Rodrigo Cortés. ¡Bravo! El mismo que viste y calza. Y en un sorprendente giro de los acontecimientos, Javier Cansado. El primero, primus inter pares, sí señor. ¡Y Arturo González Campos! Vamos a ver. Vamos a ver porque ha ocurrido algo aquí y es que cuando hemos bajado, normalmente la bajada por las escaleras, que es preciosa, que es de prácticamente Tania Doris, lo que hacemos. Tania Doris, la verdad que madre mía. Es de revista de los 70 lo que hacemos, una bajada preciosa, cantando agradecida y emocionada. Normalmente lo hacemos los cuatro. ¿Qué ha dicho Javi? ¿Quién es la señora? Tania Doris. Tania Doris. No lo has ido mencionar en tu vida. Búscate en Google. Era una vedette de los 70, 60, vedette, 70. Sí. exactamente, claro. Ya veo. Una vedette de cuando se llamaban vedettes y no vedettes. Eso es. Entonces, normalmente es lo que ha solido ocurrir. Sin embargo, de repente nos hemos encontrado con Javier Cansado ya sentado en la mesa. Ya en mesa, sí, ya estaba en mesa porque he cogido un atajo. Me he dado cuenta que somos tontos. ¿Ahora te das cuenta? Y nos damos una caminata que incluye además un par de escaleras de subida y de bajada. Y sin embargo, si vienes por ese recodito, apareces aquí Que y está tan mucho... rico. Vale. Y es un esfuercito menos que hay que hacer en la vida, que siempre es bueno. Entonces, tú, por ejemplo, cuando estás en la sala Galileo con Famino... Bueno, ya no estoy en la sala Galileo con Famino, pero vamos, que está. Bueno, cuando salieras. Cuando fuera, sí. Cuando fuera. ¿Por qué no entrabas directamente por el público? Decías hola, buenas tardes y te subías. Porque no era atajo. O sea, es que a mí lo que me interesa es que llegar antes, atajar. ¿Y tú crees que es una reflexión, por ejemplo, que haría Norma Duval? Diría, si me pongo al pie de la escalera, ya no... Ya no tengo que bajar. ¿Te parece que todo es ahorrar, todo es atajar en esta vida? Desde mi punto de vista, sí. Digamos que no quiero presumir, pero ya sabéis, yo soy tacaño. No quiero presumir, pero soy tacaño, soy muy tacaño. Yo si puedo ahorrar dos, mejor que una. Javier, yo no me quiero poner a criticar a un mito de la comedia, a una institución de la comedia. Pero sí te quiero decir a la carita, te estás relajando, Javier Cansado. Te estás relajando ya. O sea, parece como que lo tienes ya todo ganado. Estoy perdiendo punch. Javi, ¿puedo profundizar? Sí. Tú, por ejemplo, el concepto velódromo lo encuentras inútil. Me parece que dar vueltas sin llegar a ningún sitio me parece ridículo. Porque si trato de llegar... ¿Qué más da dar una vuelta que 100? Pues da una. Vale. Una se resuelve y hasta el que gane fuera. Gana, venga, hala. Vale, ya está. Vámonos. Oye, escúchame. Estás perdiendo ilusión. No, sí. ¿qué va? ¿Qué decir? No es eso. ¿Sabes qué? Una cosa. No, ¿qué va? No me agotes con esa mierda. ¿Sabes qué? Estoy malo, lo reconozco y no quiero presumir tampoco, pero he visto todas las películas de Alan Parker. ¿Todas las películas? Las que no vi en su momento, que vi prácticamente un 85%. Sí. O sea, que has visto un 25% de las películas de Alan Parker. No. Arturo, para ti 85 y 25 es 100. 110, sí. Soy de letras. Pero el 85 las vi en su momento. Y sé que Javi siempre va un poco más allá. Las vi en pantalla gigante, en Panavisión las vi. ¿vale? Es un 15, ¿no? Las vi y el resto las he visto en pantalla pequeña. En pantalla pequeña, en casa. Y he visto alguna película. He visto alguna película que ya vi en su momento, que la he vuelto a ver. Bueno, va a ser apasionante. Claro. De ahí el 85 más 25. Claro, ¿ves? Está bien. ¿Ves? Si a mí me salían las cuentas por algo. Va a ser apasionante ver a Javier Cansado hablando por primera vez habiendo visto las películas. Yo creo que ya solo por eso este programa va a ser nuevo, va a ser fresco. Yo creo que voy a estar menos acertado. Yo creo que... Menos libre, ¿verdad? Sí. Vale, por ubicar, estábamos hablando de Alan Parker en programas anteriores y vamos a seguir hablando de Alan Parker. Entonces, no pega la pregunta ¿por qué vamos a hacer un segundo programa de Alan Parker? Porque nos quedan
muchas películas y muy buenas. Hoy tenemos... Se responde fácil por otro lado. Hoy hay barro, ¿eh? Hoy tenemos jaleo, ¿eh? Porque son películas muy, muy fundamentales y muy importantes. ¿Vamos con la primera ya? O sea, no nos andamos con rodeitos. Venga. Hacemos un Javier Cansado y vamos directos Venga, vamos, atajemos. y vamos al lío. Pues vamos con la primera, que se estrena en 1982. ¿Sí? Es la tercera película más taquillera de ese año, después de E.T. y Oficial y Caballero. ¿En serio? En serio. No tenía ni idea. Es más, habría apostado que no. Pues es que yo también habría apostado que no y por eso me ha saltado la cifra. ¿Pero ¿no? nos consta? Nos consta. Vale. Pero, Sí, hablas sí, de- no, Pero, estamos, ¿le consta un 85% o...? ¿El mundo entero o el de España? El mundo estamos entero. hablando de Wikipedia, El mundo no estoy disparando al aire, ¿vale? Estamos hablando de Wikipedia. ¿Sabéis que yo soy de las personas que dono En el mundo entero. Yo dono a Wikipedia. ¿Ah, sí? No conozco a nadie más, pero yo, Dale. yo dono. Sí, yo no. yo también. Ah, sí, vale, pero es que no Yo también dono a Vale, ya está, Wikipedia. pero ya está, perdón. Sí. Y no No, lo que digo ya está, sin que ironía. quería quedar guay, pero que he visto que no. Que no. Solo has conseguido que quede mal Arturo. Sí, porque yo no dono a Wikipedia y sin embargo ya veis que la aprovecho. La tercera película y, por supuesto, el gran éxito, creo que el único éxito económico realmente de la carrera de este señor del que estamos hablando. La película se llama El Muro. Y ya he cansado. ¿Qué anécdotas tienes de The Wall, Tengo una Javi? pequeña anécdota. Yo, sabéis que yo tenía un puesto ilegal en aquella época de cintas piratas en el Rastro de Madrid Sí. y una de mis hits que vendí fue The Wall, el disco de Pink The Floyd. Wall. Se vendió muchísimo, ¿eh? ¿Cuánto dinero has podido extraer a lo mejor de vender cintas piratas del muro, Javier Bueno, Cansado? pues tengo una carrera, pues mira, de ahí salió parte. No, pero fuera de bromas, ¿eh? Es que esto me No, no, interesa. O sea, ¿cuántas cintas...? No, sin ¿Era no, una cinta larga o eran dos Era, cintas? era una cinta de 90. Bueno, es que estoy hablando de cosas antediluvianas, de 90 minutos, y entonces yo grababa un disco, era de The Wall, era un disco doble, y grababa un disco por cada. Por eso te preguntaba. Sí, un disco de 90 y grababa un disco en cada. O sea, En bastaba cada una cara cinta, te bastaba una cabía. cinta. Una cinta. Piensa que el crimen ha prescrito, Javi. ¿Cuántas cintas podías vender al día? No, al día no era artesanal, yo podía vender. Era coadyuvante para mis cosas, yo no vivía de eso, yo trabajaba en muchísimas cosas y grababa, y a lo mejor vendía. Él vivía de 50. traficar con droga y de robar. Cosas normales. Y luego, pues se sacaba unas perrillas extra con esto, Yo ¿no? vi una película creo que era de Bresson, que se llamaba Pickpocket, y dije, pues mira, va a ir por ahí mi vida. Y ¿Cuántas? escucha, vendía como 50 cintas a la semana. ¿50? ¿Y cuánto? A 100 pesetas. ¿100 pesetas? Son 5.000 pesetas. 5.000 pesetas. Ojo, qué rápido hacéis números. Sí, Es acojonante, ¿te imaginas? De ahí el Increíble, os admiro parecéis tanto. del 1, 2, 3. Os admiro tantísimo, de verdad. 5.000 pesetas de la época, de aquellas. Sí, de los antiguos, claro, de las normales. El muro. El muro de Pink Floyd, que es verdad que se vendió. El disco ya se vendió Se vendió muchísimo. muchísimo, sí. Esta es una historia muy curiosa, ¿no? Ya solo la confección de la obra en sí, ¿no? De Roger Waters. Lo más curioso que me ha resultado es que sea la tercera película más taquillera de ese año. De verdad me sorprende. Te has quedado loco, ¿eh? O que Pink Floyd vendiera No, 23 pero es que- millones de claro, es que copias yo creo- del disco gracias a la Yo peli. creo que el truco tiene eso, ¿eh? No, gracias a la peli, no, los discos antes. Sí, Antes, discos antes. anteriores. Ya, el- pero ya, el pero es disco que quiero sale decir que y vende que un el número. éxito es tan grande, o sea, Pink Floyd en aquel momento era tan enorme, había sacado el Will You Are Here, que era, fue un éxito. Sigue siendo muy sorprendente. O sea, si ahora se hiciera Pero, una película de quien sea, de Rosalía, Vale. no tendría Ya, pero rema esa, a favor, esa traducción. a favor en de- No, sin duda rema a Vale, favor. vale. Ujú. Y no tengo nada que decir malo de la película, todo lo contrario. Vale. Una de las razones por las que hablamos de Alan Parker es que, aunque mucha gente discuta su teórica preeminencia en la historia del cine, es un director fundamental, de verdad fundamental para una generación, en la que me incluyo. Y hoy mismo vamos a hablar de varias películas de mi vida. Y una de las películas de mi vida es El Muro, precisamente. O sea que no tengo... Al contrario, no me sorprende que la película sea una película de culto, sino más bien que no sea una película de culto, que es lo que en principio está llamada a ser. Una película de éxito objetivo, en principio, no es una película de culto. Película de culto se llama a las películas que no ha visto nadie. Así que, en fin... O de, Yo o tengo de un- oculto también. Si Eso no lo ha es. visto. Así que me ha sorprendido Para mí hay muchas películas de culto. ese puesto. O sea, si me hubieran dicho que está entre las 20 más taquilleras del año, ya me habría sorprendido. La tercera. La tercera. Bueno, pues vamos allá. Efectivamente es una obra muy, muy especial Curioso. que parte en el mundo de la música y que de hecho parte de Roger Waters. Es decir,
podemos hablar de Pink Floyd mucho, probablemente no tengamos tiempo de hacerlo tanto, pero estamos en esa fase dorada de Pink Floyd en la que toma de forma muy decidida las riendas Roger Waters, y es uno de lo que crea los problemas que acabarían en el futuro cisma, ¿no? Sobre todo con Dave Gilmour, el guitarrista, porque empieza a hacer obras, bueno, muy conceptuales, muy personales, incluso conceptuales en el sentido técnico, cuando se habla de estos álbumes conceptuales. Y en un momento dado, cuando él está haciendo una de sus giras con Pink Floyd, claro, son una super banda, se descubre a sí mismo haciendo cosas que no entiende del todo, comportándose de una forma muy desagradable con el público, escupiéndoles, y al acabar y recluirse en el camerino, pensar, ¿qué me está pasando? ¿Quién está haciendo estas cosas? Dándose cuenta de que está en un proceso de alienación. Y de ahí surge esta obra inicialmente musical, que es este doble álbum tan especial que es The Wall, que es el muro, que se convierte en uno de los discos más vendidos de la historia. Si empezáramos ahora a pedir que levantara la mano gente que los tiene entre sus 10 álbumes favoritos, pues encontraríamos a muchísima gente, entre ellos seguramente Arturo y yo como mínimo. Sí. En fin, es una obra que muchos hemos escuchado literalmente centenares de veces por mil razones, y debe ser uno de los vinilos más vendidos jamás, etcétera, etcétera. Y esta obra alcanza tal tamaño y tal categoría que en un momento dado se lo plantea de hecho Roger Waters, porque aquí todo está sucediendo muy, muy en primera persona, llevarlo al mundo del cine, lo cual es bastante demencial a priori. Es decir, no es un musical, ni está escrita como un musical, ni tiene un fondo narrativo. Sí tiene un fondo personal y del que se pueden deducir significados y resonancias, pero no es la historia de algo, no es un musical propiamente. Claro, el éxito debió de ser enorme cuando se plantean llevar esto al mundo del cine en 70 milímetros, con una producción pues, francamente cara, que va a llevar adelante Alan Marshall. Inicialmente la iba a hacer el director de fotografía habitual de Parker, que es Michael Seresin. Hemos quedado el otro día que había dos habituales, había ¿no? Dos, Seresin y Vizio. Pues bueno, el más habitual sería Seresin, y de hecho no, iba a producir Parker, y cuando se decide que no, que lo va a dirigir Parker, se baja Seresin, que ya no quiere ser director de foto porque considera que es como pasar a segunda división, y es Peter Vizio precisamente el que hace la foto. Hay una historia bonita antes, justo ahí en una coma de las que has hecho, en esa frase larguísima. Yo creo que había más de un punto, Juan. Puedo decir párrafo. Sí, me desdigo. En ese párrafo. Y es que cuando... Bueno, para empezar, como dice Rodrigo, no tiene ningún sentido hacer una película de un disco, porque entonces la vida no era como ahora. O sea, hay una peli que se llama Emojis, y coges emojis y los conviertes en una película. Buenísimo. Pero había precedentes con las películas. Para mí es una obra maestra. Emojis es de las películas de referencia, porque hay un emoji de mono. Sí, ahí está. Entonces claro. Y película con mono, obra maestra. Digo que no había los precedentes de la película de los Who. Cuadrofinia es anterior al muro. Cuadrofinia yo creo que es anterior. Pues yo o creo Tommy. Que sí, Tommy puede que también. Sí, bueno, son obras conceptuales, efectivamente. Sí, o sea, que sí que había, perdón. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es... Pero Tommy sí que tiene una... Son anteriores. Son una narrativa. Escoger a Alan Parker y decirle... Tommy era de Ken Russell, ¿no? Claro. Sí, eso es. Y rueda en 30, o sea, en 70 milímetros, rueda 3,5 millones de pies. O sea, eso es una barbaridad. Y 972 planos. Pero al principio no sabían qué es lo que querían hacer. No tenían ni la más remota idea. Perdona, Juan, 972 planos lo has dicho a la limón, ¿no? Tranquilízame con esto. Yo tendría que haberse cubierto casi 1000 planos y te cubres, pero es que ahora ya 972. O sea, el muro de Pink Floyd tiene 972 planos y tú es un dato que tienes en la cabeza, ¿verdad? Correcto. Tengo mucho miedo, Juan. Pero ¿lo has sacado de Wikipedia? No, en Wikipedia lo he mirado yo y ahí solo ponía lo de ET y eso. Lo cuenta él en su propia biografía. Otra cosa es que vosotros leéis las cosas y no os quedéis con nada. Pues nos quedamos con los datos importantes. Ay. Entonces, lo que Rodrigo ha resumido tanto en realidad tiene una historia. Y es que lo primero que deciden es que van a llevar las cámaras a los conciertos, y van a filmar y a ver qué pasa.
Y aquí era un desastre. De hecho, también está involucrado, ¿cómo se llama el animador? ¿Scarf? Gerald Scarf. Eso es. Sí, no creas que había olvidado eso, sino que en realidad estaba más atrás aún, ¿eh? Ni siquiera había llegado ahí. Porque cuando deciden que tienen que llevar eso a algún sitio, Roger Waters es el que se va a encargar de hacer el guión. Y él comprende que tiene que hacer algo narrativo. Y su idea inicial parte precisamente de ese concepto. Él siente, muy bien, vamos a hacer este disco en el que voy a contar este proceso de alienación y vamos a llevarlo a un concierto. Y en este concierto se va a reproducir de alguna manera eso. Vamos a construir un muro que nos vaya separando del público, que es como él se está sintiendo. Luego ya veremos que la película es una mezcla de un montón de cosas y esa es su riqueza de una forma muy difícil de anticipar, porque está llena de ingenuidades que no deberían funcionar jamás y que de repente simplemente porque hay tres voces a la vez sin entenderse acaba adquiriendo una extraña riqueza que excede cada uno de los intentos de cada uno de ellos. Pero vuelvo atrás. Es un milagro inexplicable la película desde el principio, o sea, como concepto. Es una cosa como mágica. O sea, estoy seguro de que en todos los despachos del universo dirían que no al concepto que acabó siendo el muro. Porque es una cosa pedantísima en el fondo, que a la vez es muy ingenuo, que su objetivo filosófico de fondo en realidad es bastante ridículo y que se muere en sí mismo. Pero precisamente por tener a tres personas tirando en direcciones distintas, acaba siendo necesariamente interpretable, porque no se llega a un sitio unívoco y determinado. Y para sorpresa de todos, empezando por sus autores, que no se sienten particularmente orgullosos de esta película, se acaba convirtiendo en una película que dice muchas cosas a mucha gente de forma muy distinta. Las veo una y mil veces. Las vea una o mil veces. Y me incluyo en ellos, aun reconociendo estos orígenes tan extraños. Entonces, en este muro, Roger Waters primero decide, ¿qué tal si levantamos el muro, finalmente ya nos separamos del público y para acabar el concierto lo derribamos? Luego dice, no, vamos a hacer otra cosa, que sea a mitad de concierto cuando se acabe de cerrar el muro y entonces seguimos tocando desde arriba. Y además vamos a empezar con un grupo que no somos nosotros, pero la gente cree que somos nosotros, con unas caretas, para que cuando acaben de tocar el tema introductorio, que es In the Flesh, después salgamos nosotros y vean que en realidad no éramos, lo cual demuestra que en estos macroconciertos que estamos haciendo ahora lo de menos es quién está ahí delante, porque lo que importa en fin, todos estos conceptos en el fondo tan propios de los 70 cuando se está experimentando con tanto de esta manera. Y los primeros intentos de Roger Waters son los de, bueno, vamos a tratar de introducir alguna narrativa en torno a uno de estos conciertos. Y es Alan Parker el que dice no tiene ningún sentido. No vamos a crear una narrativa en torno al concierto. Vamos a grabar estos conciertos, los vamos a rodar. Probablemente alguna de esas imágenes nos valdrá. No valió prácticamente nada, tal y como nos decías, Juan. Porque de repente empezaron a crear en otro sentido. Efectivamente, aquí hay tres fuerzas motoras fundamentales. Por parte de Pink Floyd es Roger Waters. Podríamos decir que eran todos los demás, pero no es verdad. O sea, Nick Mason hace lo que hace. Gilmour se enfada con Waters, aunque compone cosas. Wright está directamente encocado, perdido, y en un momento dado Waters de hecho lo echa de la banda y lo rescata después. Esto es una obra de Waters. ¿Cómo hay que estar de encocado para que te echen de Pink Floyd, por otro lado? Pero Pink Floyd no tiene muchísimo mérito. Yo, por lo que sé de drogas, por lo que me han contado, Pink Floyd no es un grupo de cocaína. O sea, no, es otro tipo de... Es del LSD, ¿no? Es otro tipo de ingesta, efectivamente. Es tomar arroz que esté caducado, en fin, ese tipo de cosas. Entonces... que entonces era porque era una droga que no era la... O sea, no la idónea, no la idónea. O sea, Pink Floyd no es idóneo. No. Los Beatles eran los porros. ¿Y cómo se llama este que se murió? El jamaicano. Bob Marley. Bob Marley. Esos eran los porros, ¿no? Pero es que vale, no sé. Los Rolling es la coca. ¿Te parece, Juan, que a la pregunta ¿cómo se llamaba este que se murió? Todo el mundo iba a decir Bob Marley. Yo estaba pensando en Jim Morrison. Claro, yo estaba pensando en John Fitzgerald Kennedy. Los secretos, obviamente. Muerta. Yo estaba pensando en Jesucristo. Claro. Eso es. Los secretos es la heroína. Mi bisabuelo también. Vale, entonces, o sea, tu teoría, Javier Cansado, es que hay una droga oficial de la banda y si te sales de la droga... ¿Cómo se llamaba este que se afeitaba? ¿Cómo se llama el guitarrista este? Que tocaba la batería.
Este que tenía... Sí, que desayunaba. Entonces, si te sales de la droga, Este que no era muy de cenar, que era más de picotear. si te sales Este de la que salía a andar por las mañanas. ¿Cómo se llamaba? Gandhi. si te sales de Hay una película sobre Gandhi. El frugal. que yo me entere. Entonces, la teoría es que Este si tú que hasta que no se No, tomaba es que como el has dicho segundo que- café no era persona. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya vale, por favor. Schopenhauer, perdón. Sí, Juan, adelante. No, que me refiero a que como tú has mencionado que como estás encocado para que te seas de Pink Floyd, yo te he contado un poco que Pink Floyd O sea, Pink Floyd tomaban LSD y si te salías de la droga oficial de la banda... Te echaban. te echaba. Otra vez. Esto es. Una noche vale. pero- Es el último porro que te voy a fumar, ¿eh? Por drogarte mal. No por drogarte por donde no es. Vale, vale. O sea, ahora lo entiendo. Claro. Vale, entonces, estábamos con el muro, la obra en sí, y es verdad que Parker es el que decide. Esto de filmar un concierto, no. O sea, Bueno, aquí hay que darle una narrativa. a esto. Parker lo que ve en ese momento es lo que siente todo padre que cuando ve que las cosas no están funcionando en la paella y es que se arremanga y dice, bueno, pues ya voy yo. Ajá. Y entonces se... No es exacto, ¿eh? O sea, sí, hay una parte, obviamente sí, porque es el director de la película, pero insisto que aquí hay tres fuerzas creativas, no, en realidad independientes, y eso genera muchas chispas. Y de hecho muchos intentos de abandono y que nadie esté satisfecho con la película. Pero son tres fuerzas, no sé si en igualdad de condiciones, pero fundamentales y que no están bajo una batuta simplemente. Una es, lógicamente, Roger Waters. Es su historia, son sus vivencias, tiene que ver con muchas cosas a la vez. Con sus recuerdos de Syd Barrett, el cantante original de Pink Floyd, Pobrecito. progresivamente enloquecido precisamente por la ingesta de sustancias, además de sus propias inclinaciones. Muchos de esos recuerdos y de esa disolución y de esa desintegración del personaje de Pink en la película están tomados de Syd Barrett, como cuando se afeita, por ejemplo, las cejas y finalmente se acaba afeitando en un ejercicio de improvisación. Bob Geldof, luego hablaremos también de eso, el cuerpo entero. En fin, Syd Barrett dejó una fiesta y volvió al cabo de un rato completamente rapado, la cabeza y todo, como si no hubiera pasado nada. Y eso era habitual y sería la parte divertida de lo de Syd Barrett, que, en fin, es muy dramático, fue una historia muy dramática. La otra fuerza, obviamente, es Alan Parker, el director de la película, que decide, en fin, esto lo vamos a convertir en imágenes y además lo vamos a rodar con un sentido cinematográfico muy poderoso y muy rotundo, algo de lo que se encarga sin ninguna duda, a partir de las imágenes que me sugiere lo que vayas creando. Y la tercera, lo has mencionado tú antes, Juan, es Gerald Scarfe. Gerald Scarfe, que es un grandísimo ilustrador, que es un grandísimo también caricaturizador y trabaja en prensa, en fin, ilustrador, muchísimas cosas. Y en este caso además animador, que se va a dedicar no de cero, no ex novo, porque ya es el que ha diseñado no solamente la propia portada y la carpeta del álbum, sino estos conciertos con esas figuras inflables del maestro, de la madre, del juez, que es una especie de gran culo con peluca. En fin, todas estas figuras que todos recordamos y que finalmente va a hacer 15 minutos de animación con plena autonomía. La animación de Scarfe es su mundo, es su movida para X temas determinados que no está controlando Parker ni está controlando nadie. Y cuando se junta todo esto, en realidad hay un montón de ingenuidades. Imaginemos que el corazón de la peli es una estrella del rock desintegrándose en una habitación de hotel. Ese es el corazón de la película. De eso va. Que es como si se sentía Roger Waters en un momento dado. Un tío pone la tele y se separa de todo, porque cada vez se siente más alejado de todo. Siente que deja de ser él. Y se crea un muro en torno a él. Muy bien, bueno, pues como idea, vale, pues un corazoncito. Pero luego él dice también, oye, pero yo soy un niño traumatizado por la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Esa es otra, eso me cabrea muchísimo. Anda. ¿Por qué, Juan? No, tío, porque, o sea, que ¿No traumitas... te gusta que mueran padres en guerras? ¿Cuál No, es el motivo? no, es que el niño, se va el padre a la guerra.
Y el niño se queda ahí en el parque solo, amarrándose al primer padre que pasa. Dice, y dice, súbeme al columpio, súbeme al columpio. Y ay, qué trauma tengo, tío. Tú lo has conocido, por lo menos, no me jodas. Eso es. Vale, que ahí entraba una parte tuya personal, ¿no? Yo creo que hay que poner una raya entre los que el que se puede sentir traumatizado y el que no. Y en Estamos todo hablando caso, del muro, no hables de poner una raya, ¿vale? O sea, claro. y en todo caso, como trauma, pues tampoco es una cosa particularmente singular, ¿no? Yo tenía 7 años, mi padre se fue a la guerra y no volvió. Bueno, muy bien, pues ahí están cientos de miles de personas y a otros se les mueren por otras razones. O sea, no es exactamente algo sobre lo que puedas decir y ahora se crea un muro en torno a mí. Vale, tenemos otra serie de imágenes que tienen que ver, en todo caso, con su pasado. Y él dirá, bueno, a ti te emocionará o no mi vida, pero yo voy a hablar de mi vida. Estoy escribiendo Voy a tirar de lo que soy. La madre. La madre. Entonces tenemos un tercer muro, por decirlo así, que en realidad está todo muy con pinzas. Son ladrillitos, yo creo, de un único muro. Perdona que te lo... ¿sabes? Pero a mí me parece que cada cosita es como un ladrillo que va construyendo ese Bueno, en muro. realidad son cosas que no tienen nada que ver. La verdad es que la filosofía es de taza de Mr. Wonderful, pero si ni siquiera lo pero estoy da igual. diciendo, si ni siquiera... Tercer muro, lo estoy Rodrigo, diciendo- la madre. La madre, efectivamente. Dice, no tengo padre, pues tengo madre. Vale. Y como tengo madre, pues mi madre me sobreprotege y genera otro muro. Y me la quiero O follar. el mismo muro. Y al final... Juan, por favor. Pero si es de lo que va la puta la película. Juan, por favor. ¿Pero a ti qué te pasa últimamente? Perdonad, Juan? tienes toda la razón, os pido Juan, disculpas. por favor, te lo estamos pidiendo, ¿eh? Tiene complejo de Edipo, pues dilo. Estaba intentando. Pero dilo así. Claro, dilo con elegancia, como Claro. te mereces, como te Estaba mereces, haciendo como un se merece esta audiencia, Y como tú eres, como Juan. merecemos nosotros, que yo podía Y estar en como mi tú casa, eres. podía estar en mi casa, porque estoy malo, podía estar en mi casa y estoy aquí y no tengo que escuchar ciertas palabras. Bueno, digamos que el muchacho tiene unos sentimientos ambivalentes en torno a su madre. ¿ves cómo puedes? Con la que, debido a la sobreprotección, desea practicar el sexo y cuando se encuentra con otras muchachas, le acaba viniendo la madre a la cabeza, lo cual termina... También es verdad que se hace más largo. Lo O sea cual que termina es una cosa por otra, ¿sabes? Educación. fusionándose con unos sentimientos de necrofilia en el punto en el que la madre ya está muerta y querer acostarnos con las madres muertas es Bueno. feo. Es feo. ¿Os gustaba más así o lo Sí, primero? Mucho sí, sí, mejor. Muy bonito. Mucho Sí, sí, mejor. sí, muy bonito. Y has conseguido lo que pretendíamos, que es que el niño que escucha todo esto no ha entendido nada. En fin. Salvo la primera frase. Por otro lado, tenemos que entender que todas estas semillas en realidad no son puramente la historia, sino que son impresiones. Resulta muy impresionista y por eso funciona. Él mismo no está diciendo, como se murió mi padre, se ha generado un muro y me tenéis que compadecer. No está diciendo eso tampoco. Él está tirando de sí y está encontrando razones que aíslan al individuo de su entorno en un momento dado. El cuarto muro sería el capitalismo, entiendo yo, ¿no? Bueno, y además, bueno, claro, es O que el éxito, bueno, ahí No, habría a lo no, mejor, el capitalismo antes. bueno, a la vez tienes a Gerald Scarfe, que es un brillantísimo voy a ilustrador, pero que en lo puramente ideológico, en su plasmación, digamos que alegórica de lo que habla, también resulta más bien ingenuo, porque está diciendo, voy a hablar de Alemania. ¿Y sabes qué es Alemania? Esta águila. Esta águila que así como robótica que va a cernir. Depende, como lo digas. Si lo dices Como con lo I, digas. es cernir, claro. Cernar. Que va a extender la Cernar estas sombra zonas. de la muerte como si fuera un ángel exterminador Sí. por encima del mundo. Sencillito. O sea, como imágenes, poderosa indiscutiblemente, pero es simple, ¿no? ¿Quiénes son los malos? Alemania, pues una águila mala. ¿Por qué? Vale. Porque se ciernen. Eso es, porque se cierne sobre el mundo y tiene más poder. Esas dos flores, por ejemplo, que luchan entre sí y que finalmente mantienen una especie de cópula violenta y degradante y devoradora. Los martillos que Los andan. martillos. Martillo, En fin. sí. Y luego tienes a Alan Parker Hammerskin. en medio sintiendo que está haciendo la película de estudiantes más cara de la historia. Porque siente que está haciendo una especie de cosa experimental para zumbao, rockero, Claro. que cree que está inventando el mundo y que va a salvar al mundo de Hollywood y de películas para niños y que va a hacer una película que por fin significa algo y va a tratar de aterrizar todo eso en un universo cinematográfico que en otro universo sería un videoclip. Sería un videoclip alargado vale. de 2 horas de duración. Ujú. Y que no lo es.
Es que yo a Alan Parker en esta película me lo imagino como el tío Gilito chapoteando en petróleo. O sea, según le va diciendo el otro, y además sale un águila que se cierne. Vale, claro que sí, porque dice, de todo esto puedo hacer cine. Pensad que la misma idea de Scarf, famosa, de los niños, para hablar del sistema educativo alienante una vez más, británico en este caso, de profesor maltratador que tiene problemas en casa. Fijaos que todos son ideas de cortometraje de chaval de 14 años, Sí, ¿no? sí. Este tío está maltratando a los niños porque en casa es la mujer la que lo está maltratando a él. Y mira, metemos a los niños en máquinas de triturar carne y lo que salen por el otro lado son salchichas. O sea, son alegorías de 14 años. Sí. Pero de una forma extraña, cuando se suma todo eso, de gente que se lleva mal, que están todos acostumbrados a ser cada uno de ellos el pez grande en el estanque pequeño, y que las cosas se hacen lo que ellos dicen, pero que de repente hay otros dos que también dicen, pero dos que también están acostumbrados a ser los que ellos dicen, y se empiezan a separar, y Alan Parker se autodespide 3 veces y vuelve 3 veces, y finalmente incluso cuando sale esta película, que para mí es memorable y es sensacional, luego podemos profundizar en esto, Roger Waters dice, en lugar de atribuirse después todos los méritos y decir, no, ya dije yo que esto era buena idea, lo que dice es, para mí esta película es enormemente fallida, eso lo dice hoy en día, Sí. esta película es enormemente fallida porque no tiene humor. Dice, el humor es fundamental en mi vida. Pues hijo. Y sin embargo, esta película es absolutamente deprimente, se toma todo absolutamente en serio. Digo, claro, si me estás hablando de que murió tu padre y que todavía te dura cuando tenías 6 años y que todavía te dura el escozor. Estás aislado del mundo y ¿qué quieres? A la única persona a la que se le permite quedarse encallado en lo de la muerte del padre con 8 añitos es a Batman. Ya está. A todos los demás lo tienen que superar. A Batman no, porque tiene que seguir combatiendo el mal. Pero fíjate, Batman es que matan a tu padre delante de ti y a tu madre. Claro, que peor. Pues Qué eso peor. tiene más Roger Waters, Sí, flojo. pero luego Pink Floyd, que eres un Pink Floyd. Pero luego te vuelves a la mansión Wayne, donde un señor te está haciendo tortillas con huevos de trufa y creces en un ambiente hiper privilegiado. Quiere decir que una cosa por la otra. Bueno, el caso es que cuando tratan de ordenar todo esto, al final Juan quería Sale, abrir un al final debate sale. que no era hoy, Juan. Yo qué sé. Oye, ¿hacemos otro programa de Batman? Que yo creo el primero se quedó. Quedó flojete. Vamos a... Ya tiraremos, sí. lo habéis vuelto a escuchar y no lo he vuelto a escuchar. Yo tampoco. Vale. No, pero es de hace mucho y no se grabó en vídeo. Hombre, espero que no esté bien. Más nos vale que no esté bien el primero. Bueno, claro, la suma de todo esto es que desde varios brainstormings, en los que empiezan a hablar todos en un sentido más bien impresionista, se va recogiendo Waters y va convirtiendo eso en una disque historia. Bueno, pues esto es Pink, que es una estrella del rock. Y aquí le vamos a ver hurgando en los cajones de su madre para ver recuerdos de su padre. Pero aquí le vamos a ver casándose con una chica guapa de los 70. Y aquí lo vamos a ver de niño otra vez en el túnel con el tren. Y aquí lo vamos a ver que se convierte en un fascista. Claro. Porque de repente... Y ahora guerra, y ahora dibujo animado. De y ahora- repente, cuando cierra ese muro en torno a sí y se aísla completamente del mundo, entra en un proceso de locura que tampoco es literal, tú no interpretas lo que te da la gana, porque es una sucesión de imágenes, y entonces ahí es cuando se va a la historia de Syd Barrett, por decirlo así. Este hombre se desintegra completamente, pero eso le lleva a convertirse en un dictador fascista, con un grupo de neonazis alrededor, porque a lo que lleva la alienación es al fascismo. O sea, es un jarabe. Todo Y esto hay que en- romper la casa, y hay que romperla también, hay que destrozarla también. Todo eso en 2 horas que acabas agotado, que Hay- acabas para acostarte, de Hay verdad. hay una anécdota Y muy. sin embargo, hechizado. Hay una anécdota muy bonita por rebajar un poco la tensión de todo y la intensidad. Uf, te lo agradecemos Sí, mucho, la Juan, verdad es porque que sí. yo Se estaba poniendo muy incómodo me para tiembla la todo. mano, ¿eh? A saber qué palabra va a decir. Yo estaba pensando, ¿a santo de qué esta violencia? Hay un momento en que Podemos parar esto, por Dios. Alan Parker, mientras está rodando, que fue una experiencia terribilísima para él, se da cuenta de que se junta cada vez más con los que hacen de extras de la banda de cabezas rapadas que protegen a esta fase de fascista de nuestro... Sí, los skinheads. Los skinheads estos. Pero
en lugar de hacer lo que haría cualquier persona, que es coger a 4 extras y afeitarles la cabeza, para darle verosimilitud, pues buscó a skinheads de verdad. Entonces, claro, pasaba sí estás relajando, es verdad, la violencia, claro. Pasaba mucho rato con ellos y se reía muchísimo con ellos y se lo pasaba fenomenal. Dice, son mis mejores amigos en el set, es maravilloso, no Es sé que qué, no sé cuántos. de los skinheads solo se dice lo malo, pero un skinhead metido en juerga, Claro. ojo, Y venga, unas cervezas y hostia, tiene el mismo un sentido del skinhead humor. con 2 copitas encima, Tiene el mismo sentido del humor que yo Sí. y no sé qué, hasta que un día, yendo en El truco es tratarlos de uno en uno. hasta que un día, yendo al set, Alan Parker escuchó cómo bromeaban sobre que acaban de tirar del tren a un chaval pakistaní. Y entonces dijo, qué preocupante es que esta gente me caiga tan bien y ahora ya no. Claro. Y entonces es lo que te habla un poco de hasta qué punto se les fue la cabeza, porque es que llevan a skinheads de verdad al set. Quiero decir que, o sea, habían hecho un esfuerzo que no tenía ningún sentido, considerando ni la dimensión de la obra, ni la categoría del guión, ni desde luego el hecho de que el productor le dijera a Alan Parker, oye, ¿tú sabes de qué va esta peli? Porque yo no, ¿eh? Y le dijo a Alan Parker, yo tampoco. Y siguieron rodando. Quiero decir que esta peli no debería haber existido nunca. No, nunca. Esperaros que va a ser la tercera más taquillera de la temporada, decía Alan Parker. Esperaros. Ya veréis lo que vamos a liar. Esperaros. Es que yo no sé si es una apreciación mía o es una película muy de su tiempo y ahora es a lo mejor bastante complicado entender que la época era la que era y que la gente veía en el cine cosas que, como decía Rodrigo, no siendo especialmente densas, sí que tocaban en lugares, ¿no? O no sé si eran las imágenes, no Es sé que si era la música. no tengo explicación, No lo porque sé, yo no es tan tampoco. sencillo. Mira, tú piensas, por ejemplo, en un musical celebérrimo como el Rocky Horror Picture Show, el Rocky Horror Show, vamos, se llamó Picture Show en el cine. Bueno, cuando eso se convirtió en película, fue una película mediocre. Fue una mala película, en realidad. No hay nadie al volante, no hay un buen director detrás, no hay un sentido de las ópticas, de la luz. Entonces, por mucho que te guste la música de Richard O'Brien, que es maravillosa, pues te podrás escuchar el disco 30 veces. Pero esa película no crece por esa... o Cuadrofenia, que han mencionado hace un rato. Cuadrofenia, pues una película que tiene un valor sociológico determinado, que a mucha gente le gusta, pues mira, los mods contra los rockers, como... Pero no es una gran película como no lo es Tommy. Pero El Muro tiene una fuerza extraña e inexplicable que tiene que ver, para empezar, con su fuerza visual. Desde luego tiene que ver con la música. Estamos partiendo de un maravilloso álbum de Pink Floyd que se remezcla entero para la película. Mucha gente puede pensar, entonces han cogido el disco y le han puesto imágenes. No. En el cine lo tienes que rehacer todo porque incluso el sentido de la mezcla es distinto. Para empezar, llaman a Bob Geldof, la idea, un desconocido, era el líder de Boomtown Rats, pero en fin, un grupo punk, Un éxito, rock. con un éxito solo, el I Don't Like Mondays. En Qué ese bonita momento es la no- historia de Don't Like Mondays, ¿eh? ¿La conocéis o no? No, Juan, pero tú vas por urbanizaciones hoy en todos lados, cuéntanosla. Pues una chica se levantó una mañana, se fue a la guardería que había al lado de su casa y cosió a todos a tiros. Y entonces... No es bonito, ¿ves? No, Los niños- es ironía, niños. No es bonito. No, es bonito, es bonito. Porque cuando le preguntaron, ¿y por qué lo has hecho? Dijo, es que no me gustan los lunes. Sí. O sea, sí he rebajado un poquito esa violencia que había y la verdad es que ahora estamos Pero estoy más escucha, relajado. ¿Cómo o sea, se llamaba el director ese no le gustaban los lunes? cometer un acto de violencia tan brutal y sin razón y justificarlo... No lo justificó, estaba mal de la cabeza y dijo eso como dije, es que los pájaros vuelan muy deprisa. Claro. No, pero eso quiere decir que tú puedes empatizar con eso. Bueno, pues los Boomtown Rats hicieron una canción, la canción es conocidísima, Sí. y ahora ya sabéis la historia. Así Y- que cada vez que cantéis y- I Don't Like Mondays, estáis cantando de y matar niños. Es que fíjate, el problema del muro es que podríamos estar hablando hora y media de Podríamos ella. estar- Es que hay Claro, quejas, claro. hay quejas. No te la acabas, Bob Geldof fue el activista número 1 de las causas sociales. Antes que Sting. Sí, Mucho sí. antes que Sting. Muchísimo Con antes que Sting. Muchos conciertos. Primero Bob Geldof y luego Sting. solidarios. Pero Ir a primero- África. Sí, Bob sí. Geldof. Bob Geldof fue. Geldof, Luego sí, Sting, pero antes Bob Geldof. Sí, sigues viéndolo. De hecho, la idea inicial de Roger Waters es que él protagonizara la película, que él fuera Pink. Hicieron determinadas pruebas y Alan Parker decidió, de forma muy elegante, le dijo, estás demasiado apegado al material. Y en realidad es lo que... Tonto. Bueno, pues no lo haría muy bien. Bob Geldof inicialmente no quería hacer la historia. Cuando le llamó, estaba en un taxi, le llamó su representante
y le ofreció la película. Y ¿Estaba él en un dijo, taxi en el 81? Sí, ahora te cuento. Y esto se sabe, ahora te digo por qué. Claro. Y él dijo, no me gusta la música de Pink Floyd. Bueno, esto no es que se sepa porque Bob Geldof lo contara después en sus memorias, como de hecho hizo, sino porque el taxista que lo llevaba era el hermano de Roger Waters. ¡Oh, qué giro! O sea que le consta que dijo eso. Luego probablemente cambió de idea. Alan Parker decidió que tenía que cantar los temas que cantaba en pantalla. No todo está recantado. Los personajes que canten Qué temas feo. en pantalla son 7. Qué feo, por otro lado. Vosotros tenéis hermanos, ¿verdad? Todos, ¿no? Sí. Claro, yo al ser huérfano. Si tú eres el jefe de Pink Floyd y eres súper ultramillonario, ¿dejas a tu hermano de taxista? Quiero decir. Hombre, si es vocacional. Si Claro. Si es un sueño. Claro, persigue tus sueños. Claro. Claro, Hombre. pero baja la bandera O antes. sea, por ejemplo, yo lo que hago con mis hermanos, que cuando quedamos, pues llevo yo los pasteles. Porque Por compensar un poco, ¿no? Claro. Pero, bueno, claro. O sea, los que habéis tenido éxito, Rodrigo, tú, si quisiera, ¿Me estás saltando a mí, Juan? a tus hermanos los ayudas, ¿no? O sea, quiero decir, no los dejas que vivan una vida. Ya no. Que busca de la vida. Esto es un... Me vienen a veces mis hermanos me vienen como arrodillados, Sí. como si fuera en procesión, ¿sabes? A tu balcón. desollándose. A veces desde lejísimo. Desollando las Y rodillas. normalmente les digo, no les desprecio, pero les digo, no te conozco. O sea, ¿Quién eres? nunca he llegado a decir para mí no eres mi hermano. Claro. Pero- Sin odio, pero dejando claro tu postura, ¿no? Digo, ¿tú quién eres? Claro. Bueno, porque considero que la iniciativa individual es fundamental. Le dices a lo mejor, ¿cómo se llamaba aquel que dormía en mi casa? ¿No? Algo así como muy... que estuviera muy abierto, El ¿no? caso es que me suenas de algo. Cuando era niño, yo siempre dije, joder, ojalá tener familia. Y ahora que soy mayor y os conozco. Sí, y les pones un taxi, ¿no? Como mucho. Juan, me fascina Bueno. tu cabeza hoy, tío. Me tiene loco. Pues tío, como de no verdad, podemos ¿eh? estar toda la vida, Claro, lamentablemente... no, vamos a seguir avanzando. ¿Tenéis algo último que decir sobre el muro? ¿Hay alguien más? Porque no, insisto, yo iba a creo que hacer no podríamos... el mini, no el resumen, sino la mini conclusión de eso que estaba abriendo antes, que cuando todo eso se aterriza en imágenes, que están rodadas increíblemente bien, porque el talento visual de Alan Parker es extraordinario. Esta película es enormemente influyente para muchos directores también, porque te pierdes en sus planos, te pierdes en el 972, concretamente. uso de la cámara, en el uso de la luz. Lo que hace Peter Vicio es una auténtica locura, pero no es simplemente espectacular, es extrañamente narrativo, hipnótico, con el ángulo exacto, con el desenfoque exacto, con el uso de la luz de contra, pero muy matizado en el empleo del color exacto, que consigue tener una clase enorme y una cantidad de cine enorme, que no tienen estas otras películas que hemos dicho, intención detrás de cada uno de los planos. Cuando se suman intenciones tan delicuescentes que acaban necesariamente no integrándose entre sí y por lo tanto defendiéndose en el terreno de lo abstracto, la suma de todo eso es lo que adquiere una extraña e inesperada profundidad, porque no es la que se le ha querido dar, sino la que su ausencia de significado permite que dialogue con el espectador de forma diferente en cada uno de ellos y de forma completamente individual. Así que se convierte en un espectáculo, claro, si no te gusta la música o no, pues imagino que te aburrirás Claro, y ya te está, aburre y te vas a la muchísimo, siguiente. claro. Pero si tienes un mínimo, si estás mínimamente sintonizado con eso, se produce un viaje de 2 horas que no entiende ni Roger Waters, a quien no le gusta la película, que no entiende Alan Parker, que considera, insisto, que es una película para estudiantes, y que no entiende Gerald Scarfe, a quien le paran cada 2 por 3 preguntándole si no le ha cambiado la vida, y él dice, fue un trabajo que hice y no consigo entender por qué os gusta. Y sabéis que Bob Geldof, después de leer la película, cada vez que subía a un taxi, dice, yo soy el de... yo soy el de Wall. El de Wall. Vamos a la siguiente, 1984, solo 2 años después de acabar el muro, él se vuelve a meter en el universo de locura, guerra, bueno, algo que va creando también una especie de obra personal, no lo sé, con una película muy rara, también muy enfermiza, que se llama Birdie.
Película con Nicolas Cage, pues lo mismo que película con mono. Obra maestra para mí, ya. Qué pena que en los monos. Y aquí está mi exposición los de monos, la película. En los monos te doy la razón, pero en Nicolas Cage ya no te doy. ¿No? Está magnífico aquí, ¿eh? Está muy bien. A ti no te gusta, ¿no, Javi? No puedo, hijo, no puedo con él. Pero porque le has teñido de su histrionismo de los últimos años, pero eso no puedes hacerlo hacia atrás, Javi. En esta peli está absolutamente magistral. Yo creo que él está magnífico. Bueno, pero es que no, es mi problema, ¿eh? No es que no puedo valorarlo. Es alguien que pues, ¿tú crees que ahora mismo esto no es el problema de Nicolas Cage, por ejemplo? Que él no está en su casa en Malibú diciendo, hostia, Javier Cansado. Bueno, yo he estado en California y Nicolas Cage me ha dicho, bueno, no me ha dicho a mí, pero sé por tercera persona, por un taxista que me dijo una cosa, ¿no? Sí, no, es que... Estaba bastante pendiente de ti, ¿no? Sí, Nicolas Cage. Sí, no le quito el sueño, pero dice, bueno. ¿Cuánto me gustaría ese españolito? ¿Cuánto me gustaría gustar ese españolito? Ganarlo para la causa, ¿no? Ya veo. ¿Os gusta Birdy? A mí me encanta. De nuevo entramos, no lo sé, a ver, ahora me diréis, ¿no? Pero entramos también en ese tipo de película que es muy difícil explicar por qué te gusta y entras o no entras, y estás o no estás. Es que es la historia de una amistad inquebrantable y purísima y absolutamente maravillosa. Y luego está lo de los pájaros. Pero que da exactamente igual, porque lo que importa es que hay dos personas que aprenden a quererse y que están ahí el uno para el otro. Entonces, lo demás te podrá gustar más o menos, pero solo a nivel de historia es una película soberbia. O sea, que está llena de ternura, de sabiduría, de complejidad en algunas ocasiones, porque es verdad que vuelve a rozar el terreno de lo onírico y de lo abstracto en ocasiones, pero ¿qué más da? Si es que Matthew Modine y Nicolas Cage se quieren con locura y están ahí. Están ahí. Con locura está muy bien expresado. ¿Verdad que sí? ¿Te imaginas que lo hubiera hecho a posta? A pesar de la locura, incluso. Sí. Me parece una belleza de película y muy difícil además de hacer, porque está basada en una novela de William Wharton y el propio Parker pensaba, no sé si hay forma de traducir al cine esta poética o si hay forma de llevar la poesía de esta literatura a la poesía de la imagen. No sé si hay alguna manera de contar todo esto, porque la historia es bastante demencial en realidad. Claro, alguien que de alguna manera se cree pájaro, no sabe si es tonto, si le falta algo, si es especial, si ve algo que los demás no ven, si tiene una sensibilidad mayor. No lo sé. ¿Le puedes dotar tú a esta historia también de toda la poesía comprensiva del mundo y a la vez dirías, no sé si le recomendaría a mi hijo o a nadie que tuviera un hijo que se creyera pájaro y que se subiera a los sitios sintiéndose mucho más cercano a las aves que al resto de seres humanos? Obviamente algo le falla, pero a la vez hay muy poco juicio alrededor. Y esto se suma al trauma de la guerra, ¿no? Que en el caso de la película además se cambia. Esto es curioso porque es una reflexión que nos vale para toda esta etapa de Alan Parker. Si pensamos, luego podemos recapitular, pero si pensamos en Birdy, en El corazón del ángel y en Mississippi Burning, en Arde, Mississippi, de alguna manera son la misma película en algunos aspectos. En aspectos visuales y en aspectos incluso de dirección de arte, siendo películas que transcurren en épocas distintas. Por ejemplo, en la novela todo esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En la película son veteranos del Vietnam y esta guerra sucede en los 60 y la película estaría ubicada en el 70 más o menos. Sin embargo, nuestra sensación de dirección de arte de la película es de los años 50. Sí. Nos da la impresión de que esa celda, que los enfermeros, que de alguna manera todo está sucediendo en los 50. Que es donde nos da la impresión de que está transcurriendo de alguna manera El corazón del ángel, sí. Y donde está transcurriendo, aunque es algo posterior, Mississippi Burning. Hay como... Ligero apunte sobre eso. La novela original de El corazón del ángel transcurría en 1959. Y cuando Alan Parker se sentó con el señor, le dijo, a ver, te voy a cambiar 4 años. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque si yo le quito a estos 4 años... no tengo que darle el rollo de los 60, sino que tengo que darle el rollo que quiero, porque es que en 1955 y 1945, le he quitado 10 años, son el mismo año. Y luego de repente empiezan a aparecer las revoluciones sociales, Estados Unidos pega una patada hacia adelante en muchísimas cosas, estéticas, lingüísticas, culturales, o sea, todo es un... Y sin embargo, este hombre parecía que se acaba de bajar de un barco que le acaba de traer de
Iwo Jima o de Anzio o de donde hubiera estado peleando en la... Pero ya pasa con Birdi, o sea, ya pasa en ese tipo de fotografía. O sea, a él le interesa mucho más mediados de los 50 que todo lo demás. Intenta llevarlo ahí todo lo que puede. También supongo que es una fascinación inglesa por los años 50 en Estados Unidos. Bueno, porque está rodeado de una iconografía muy determinada en los trajes, en los sombreros, en los muebles. Y además hay una cosa que hace con mucha sabiduría en general en su obra, que es que si ubico mi película en los 70 no significa que todo lo que se vea sea de los 70, porque así no funciona el mundo. Hay cosas de los 70 y de los 60 y de los 50 y de los 40 porque las cosas perviven y se van mezclando. El mundo en el mundo no acaba un día el románico y empieza el gótico. Y a partir del jueves todos empezamos a hacer arcos ojivales. Como cualquiera que molaría. Vea una catedral, pues ve que generalmente... Es que me estoy imaginando a Leonardo da Vinci con un reloj diciendo se acaba el Renacimiento, a partir de ahora todo a lo barroco. Pues a eso me refiero, no funciona así. Entonces tú ves que eso se ha empezado a construir en el románico y ves que después esos arcos del segundo nivel ya son góticos, pero hay un retablo barroco. En fin, esa es la historia del arte y esa es la historia del hombre también. Por eso digo que de alguna manera uno percibe claramente que ha dado con algo, aunque él presuma de que todas sus películas son radicalmente distintas y de que siempre trate de hacer proyectos radicalmente distintos, pero uno ve una cierta coherencia durante la etapa dorada de su vida que tiene mucho que ver con lo visual y que tiene mucho que ver nuevamente con la fotografía en la que él más cómodo se siente, de nuevo con Michael Ceresin y de nuevo con esas zonas umbrías en las que el ojo tiene que trabajar y con un sentido muy poderoso, pero muy denso y muy tocable de la luz. Yo creo que La Noche, bueno, hay otros directores que lo hacen, que lo ruedan también muy bien, pero Alan Parker rueda La Noche, la rueda maravillosamente bien. Es preciosísima, son todo, es una delicia ver cómo intenta además no falsear mucho la iluminación, que a veces la falsea, que no tiene más remedio. Pero luego hablaremos de Ars de Mississippi, pero Ars de Mississippi está trufado de escenas nocturnas inconmensurables, preciosísimas. Además, viendo sus noches, te das cuenta de la increíble cantidad de estilo que tiene este hombre. Porque tú ves un plano de Alan Parker, o los créditos de Alan Parker, y dices, esto es de Alan Parker. O sea, solo las letras siempre utiliza las mismas, utiliza siempre una determinada manera de aproximación a las cosas. Ese primer plano inicial que usa en todas sus películas, que no tiene que ver con lo que va a pasar después, pero que es alegórico en cierta forma, que lo hace ya desde Baxi Malone y hasta el final. Pero él tiene tres ideas fundamentales. Una es el horror de la institución. Otra es la búsqueda del talento y del coste que tiene el arte para el ser humano. Y la tercera no me acuerdo. La ropa, la familia, las drogas. la verdadera salud. Y la tercera es lo terrible del sistema en general. Es decir, qué feo y qué malo es el capitalismo / opresión fascista del Estado. O sea que eso lo podemos trasladar un montón de veces. Y esta es una peli en la que claramente, igual que The Wall, es una historia sobre lo caro que es el arte para el artista, como corriente de fondo y dentro de esas cosas que ocurren en sus películas. Birdi es una historia contra la institución, contra lo jodido que es estar metido dentro de una institución cuando nadie sabe lo que te está pasando dentro de la cabeza. Ese chico no tenía que estar en un psiquiátrico de ese tipo. Hoy en día ves esa película y dices, es que lo están torturando. Esta persona está siendo masacrada por esa institución. De la misma forma que te vuelves a encontrar la idea en los niños que acaban saltando a la fábrica de salchichas, todas esas cosas. En general, a Alan Parker no le gusta nada que le digan lo que tiene que hacer. Y en esta película, curiosamente, nadie le dice lo que tiene que hacer y es increíblemente libre. O sea, ¿no os dais cuenta que probablemente es la película más libre a nivel historia de Parker? Porque de Muro no puede contar para esto. Sí que es verdad que se ve eso, lo que decía Javi, ¿no? Que esa fotografía está elegida para que tú hagas el esfuerzo de meterte en la historia, ¿no? De forzar. De trabajar el ojo, ¿no? A lo mejor me estoy flipando muchísimo, pero yo cuando he visto según qué momentos del amor en su lugar, perdóname Rodrigo que lo nombre, he visto también esa intención de no, aquí es el espectador el que tiene que forzar el ojo porque yo no te voy a dar la luminosidad que aparentemente habría que darte para que de alguna manera te integres. No sé por qué lo has hecho, si es que tengo razón en esto.
Bueno, sí, tratas efectivamente de que el ojo trabaje. Tratas de no crear esa oscuridad convencional, me refiero a convertida en convención, según la cual el espectador ve perfectamente lo que sucede, pero uno asume que el personaje no. Es como, no, vamos, si estamos en esta zona umbría... Si está oscuro para todos. Está oscuro para todos, claro. Efectivamente. Y sobre todo porque además hay algo que contar a través de eso. Vamos a olvidarnos de ese ejemplo. Pensemos en Fincher, por ejemplo. En el caso de Fincher, tu ojo también tiene que trabajar, porque hay cosas además que suceden en esa indefinición, hay cosas que suceden en esas zonas grisáceas en las que los elementos no se determinan del todo y resultan necesariamente fronterizos. Y eso estéticamente además también resulta poderoso. Es algo que le da mucho miedo siempre a las televisiones y por lo tanto a los productores y paradójicamente no le sucede al espectador. Al espectador no le supone nunca ningún problema. Ese siempre es un miedo preventivo y vicario que se tiene asumiendo que el otro es tonto. Claro. Pero jamás un espectador ha dejado de ver una serie, una película, considerando que era oscura. La dejará de ver porque le aburre, o porque no tiene nada que ver con él, o porque yo qué sé. Y si está muy alto todo, pues bajará el volumen. Eso sí. Claro. Pero porque es oscuro, eso no sucede. Es un argumento muy pobre. Siempre es que eso está integrado. Claro. Si hay un tío enterrado en una caja, pues muy posiblemente va a estar oscuro. Pero ha habido... Qué buena idea, tira por ahí, ¿eh? Eso es... yo haría la misma película, pero con 2 personas. Aparte de que la noche de... Que hubiera un poquito de sexo, claro. Lo bonito que es que la noche Parker sea azul y de repente algo estalle en llamas, o tengas un personaje completamente iluminado en blanco, como en Birdie, que además se parecen mucho las dos películas en términos de iluminación. Cuando han empezado la gente a quejarse de eso que tú estabas diciendo ahora, es porque se les ha maleducado en los últimos 10-15 años. Porque las televisiones de alta definición y la iluminación deficiente, que es todo para arriba y que se vea todo hasta el último clavo en set... Bueno, y un señor en un despacho diciendo que esto no se ve y la gente no le va a gustar, ¿no? Yo tengo 2 ejemplos de, curiosamente... Y sobre todo porque se va a ver el móvil. O se va a ver... Curiosamente, 2 obras estupendas. Una es Lando, que no sé si habéis visto... Solo, perdón. La de Ron Howard. Eso es. Que al principio había gente que se quejaba, dice, no, claro, es que los 10 primeros minutos no tienes que ver nada porque son... Y la otra es el final de Juego de Tronos, que tampoco tienes que ver nada porque es que la es... famosa batalla que, claro. Es no, que pero perdonad, no. O sea, eso se veía. No es que no mezclemos. Es que, da igual, es que es como volver a abrir una polémica casi tuitera. Pero es algo que se ve. Otra cosa es que la plataforma determinada tenga un nivel de compresión tal que no se separe absolutamente nada, y entonces tú le echas la bronca al director de fotografía sobre algo que es gente buenísima y que eso cuesta millones y millones, que nadie va a permitir que eso no se vea. No, están jugando en zonas limítrofes, pero saben exactamente qué va a suceder. Ahora lo metes después por un tubito estrecho y acabas acercando las zonas de altas y bajas y se convierte todo en una papilla. Pues eso es un problema, pues como si lo ves tú en tu móvil y dices que no ves bien. Y si además tienes las persianas subidas y tienes a alguien gritando y otro haciendo una tortilla, pues seguramente no son las mejores condiciones para ver una escena que es una batalla nocturna y que está jugando duro con... Y si no ha ido Rodrigo a tu casa a programarte la tele, que es que también, claro... Claro, es que eso también habría que explicarlo. También es que estáis a la sopa boba. Rodrigo ha venido a casa de todos. Se llama Rodrigo. Rodrigo pasa por casa de gente que no conoce, ¿eh? Él por las mañanas es lo que hace. Por llama al telefonillo. Sí. ¿Sabéis? La gente random. Lo primero que hace es decir, Cineflow Pro, quitar. ¿Sabéis que yo, no quiero presumir, ¿sabéis que yo conservo aún una televisión de lámparas? Un televisor de lámparas, un Sony no te lo puedes creer. Lo tengo en el pueblo y hay gente del pueblo que viene a ver la tele en mi casa porque no se lo cree. Te aseguro que si pones un DVD, en ese televisor es donde mejor lo vas a ver. Pues seguro. Sin ninguna duda. En una última generación lo vas a ver ampliado, sobrepixelado. Es que es cine, es perfecto. Y una televisión de tubo, pones un DVD, no un Blu-ray, un DVD y lo vas a ver
Es inaudito. Dice, pero esto cómo puede ser si estoy en un pueblo perdido, con un televisor que tiene 40 años. Sin cobertura. ¿Cómo puedo estar viendo esto aquí siendo tan feliz? Si aquí no llega Rodrigo a programarme esto. La cuestión es que Vamos a escuchar The Wall. esas noches ya perdidas de Parker son dignas. O sea, es que ya solo por eso su filmografía, o sea, merece la pena por mil millones de cosas más, pero solo por eso ya merece la pena pararse en ellas. Y además aquí tenemos interpretaciones maravillosas. Sí, esa es la realidad. Sí, señor. Nicolas Cage, que debe estar como las maracas de Machín, se arrancó directamente 2 dientes para su personaje. Ya ves. Me gusta. Ojo, de verdad. Para el personaje ideal. Además, sin Lo que hay que anestesia, que diría, pues aquí es donde está la chicha Yo me arranco interpretativa. un diente por cada programa de Todopoderosos que se hace, porque creo que es la manera en la que yo estoy proactivo. ¿Ya Y además- tienes 94 dientes menos? ¿Que eres un tiburón blanco, Arturo? Luego salgo y me lo vuelvo a poner. Ah, bueno. Es como los caballos, para saber cuántos programas llevamos, le miramos la dentadura. Eso es. Ya veréis cuando llevemos unos poquitos más y digo, ya veréis. Matthew Modine, curiosamente, hizo la lectura, la prueba para el personaje de Al, que es el que hace Nicolas Cage, y Parker le dijo, no, vas a hacer de Birdie, ¿no? Haz el loco. Que no tiene nombre en la película, nunca se le asigna nombre en la película, que es de una ternura y de una sensibilidad y de una fragilidad y de una pureza maravillosa en el modo en que la transmite, en fin. Y después trabaja con la música de esa forma extraña. En fin, ya sabéis que amo a Peter Gabriel, pero no podemos decir que sea una de las fortalezas. No. No sé qué le pasa a esta generación de ingleses, incluso los mejores, que no parecen darle especial importancia. No sé si es que no le dan importancia a la música, que sí se la dan, como si es que no saben demasiado, no tienen particular sensibilidad musical, algo que es extraño en un director que ha hecho tantos musicales como Alan Parker. Pero Ridley Scott, por ejemplo, siempre tira de mejunjes, de patchworks, de diferentes compositores, cosas que le suenan bien de aquí y de allá, una cosa que saca de un disco, otro, cosas que funcionen para esa secuencia en concreto, sin preocuparse mucho de que tengan un tono determinado, que no delata demasiada clase musical. Y Alan Parker, salvo en las 2 películas que vamos a hablar ahora, con Trevor Jones, que consigue algo más aterrizado, en general no acierta mucho con eso. No Con sé las bandas sonoras, no. Cuando se centra en hacer musical, sí, pero con las bandas sonoras es verdad que no. Porque claro, Baxi Malone es que es la música de Paul Williams, Claro, es un claro. musical. Está ahí. Con El Expreso, es lo que decíamos el otro día de Giorgio Moroder, que le gana el Oscar a Superman. A Superman. Perdóname que todavía no he superado eso. De John Williams. En fin, en el caso de la anterior, del Muro, pues está claro, es Pink Floyd, ¿no? Es Roger Waters y es Pink Floyd. Y en este caso es como volver a Moroder de otra manera. Es mejor Más compositor, modernito. sin duda. Pero llama a Peter Gabriel, que lo compone todo en una semana, que recicla temas de su tercer y cuarto álbum. Aquí es donde conocen a Daniel Lanois, recordad el programa que hicimos sobre Daniel Lanois Sí. en Aquí Dragones. Y es cuando se lo queda como productor, porque se queda muy, muy contento con su, en fin, con su experiencia con él. Y es cuando usa principalmente la Fairlight, esta mesa, esta consola, la CMI, que es tan propia de los 80, este generador de samples, que le dota de ese carácter tan único y tan viejuno a los oídos de hoy. A veces ves la película de Birdie hoy y el elemento que te lleva al pasado no es en absoluto la imagen, ni la historia, ni la interpretación, sino la música, sorprendentemente. Vamos con la siguiente película, porque aquí también tenemos. Esto está lleno de barro hoy. 1987, y de una de esas películas que yo creo que si la viste en su momento te marcó de alguna forma. La película se llama El corazón del ángel. Y es eso, es una de esas películas de las que no sales, por lo menos yo, no sales igual que entraste. Voy a O sea, intentar- te ha influido de alguna manera. Sí. Ser muy cauto en la exposición de determinados Sí, por eventos favor, aquí sí que no hagamos Sí, sí, spoiler. sí. que se manifiestan dentro de la película. Pero puedes hablar a velocidad normal, ¿no? A velocidad normal. me puede refiero- hablar, sí. Sobre todo No porque por- está llamando demasiado la atención no sobre algo. porque quiero ir muy despacio para no decir follar, por ejemplo. No. Sabía que había algún clickbait de estos, como se diga. Esta peli, voy a hablar de la moral, muy jodida, ¿eh? O sea, quiero decir,
Yo la vi, pues, qué sé, sería un crío, con 14, 15 años, cuando la pusieron en Telecinco, me acuerdo perfectamente. Yo también, la vi con 14 o 15 años. En la pantalla. Tú tenías Una 30 pantalla con lámparas, ¿no? Una tele con lámparas. Tenías 40 y pico, Javi. Lamento comunicarte. Y la he vuelto a ver y he dicho, uy, esto es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Y la peli es buenísima. Y me flipa. Y Mickey Rourke hace que yo creo que es el papel de su carrera. O sea, es una cosa soberbia. Y es... mejora la novela, que la novela no era muy buena. Mejora la novela, pero como, vamos, o sea, es como 15 veces mejor. Pero muy dura, ¿eh? O sea, que Sí, es una historia, es una... Bueno, yo creo que en Es general... dura, es dura. En general, Alan Parker, sobre todo la parte ahora de la carrera que estamos analizando de él, se caracteriza un poco por decir, pues vamos para adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo más claramente es una llamativo. peli antisistema / instituto. O sea, aquí lo mezcla todo. O sea, mete lo del talento, lo de la institución y lo del sistema. Y no digo más porque si no ya hago spoiler. No diga más. Pero mete todas sus ideas fundamentales, o sea, las ideas que más le impresionan a él, es decir, un cantante en busca de talento, la opresión del sistema, todas esas... De todas maneras... Y es duro, ¿eh? Cuando hablamos así de sus ideas, incluso las en el caso de Parker, de alguien de clase trabajadora, criado en un barrio duro del norte de Londres, proletario, etcétera, y pensamos en cómo le dobla la mano al sistema. No, en realidad estos son los temas que trata Hollywood. Estos son los temas que trata Hollywood porque son los que tienen épica. Y es normal. Es decir, si pensamos en las fuerzas de forma convencional, las vamos a llamar progresistas y conservadoras, las desideologizamos, ¿eh? No lo aterricemos en términos de partidos ni de simpatías, sino de fuerzas que rigen las dialécticas del mundo. En realidad, las progresistas son las que va a elegir Hollywood, aunque sea desde un punto de vista radicalmente conservador. Porque son donde está la épica. Alguien que se eleva por encima de no sé quién, que gana al enemigo de no sé qué manera. Desde luego no hay forma de hacer la épica. Vencer al poderoso. Eso por descontado, pero tú puedes hacer... Desde Capra, ¿no? Quiero decir que tú no vas a hacer la película hollywoodiense de cómo alguien llega a la conclusión de que las leyes, después de siglos de ensayo y error, se van solidificando y avanzando de forma lenta pero segura, después de relacionarse con realidades muy... No funciona eso. Me refiero en términos... No lo veo como arranque, no lo veo. En términos dramáticos. Y hablo de una dialéctica, porque no es una cuestión de... ¿Y entonces cuál es la fuerza que es la correcta y la...? No, es que no hay fuerzas correctas. Es que es como si dices el polo positivo o el polo negativo. No, hacen falta el polo positivo y el polo negativo. ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar o moverse? Dice, bueno, pues si el tren va hacia donde estás tú, saltar. Y si estás tú quieto y el tren pasa justo por delante, estarse quieto. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Depende. Hoy esto es lo mejor y mañana, ante este problema que es diferente, la solución es diferente. Pero, en fin, en realidad, por eso digo que ese impulso interno que tiene Alan Parker, en realidad, Juan, es el propio, el que el sistema de alguna manera asume de forma más cómoda. Pero te compro parte, pero estoy en profundo desacuerdo con todo lo demás. Es decir, debatito, ¿eh? No, porque, ostras, es que no hay nada que me interese más que esto en la vida. O sea, nada, absolutamente nada que me interese más que esto, ¿eh? O sea, fijaos si os lo vendo arriba. Tal vez demasiado arriba, Juan. No, porque sé muchísimo. Hay una sola historia. No se baja, ¿eh? No, ni lo haré jamás. Hay una sola historia. Creo que nos podemos ir tú y yo ya. Y el resto del programa lo puede hacer Juan, ¿eh? Se le ve ahora mismo que se ha remangado como diciendo, no, hay una sola historia que se subdivide en 7 argumentos que se pueden subdividir a su vez en 21. Y eso es lo que ha tratado el cine siempre, y no hay más. O sea, y es la historia, además, o sea, tú puedes coger E.T., Don Quijote de la Mancha, El corazón del ángel... Emojis, la película... también, por desgracia, Hamlet o Star Wars, da igual. Y todo lo cortas en lo que acaba de decir Rodrigo. Efectivamente, la construcción de alguien que tiene que elevarse por encima de su condición, tiene que partir de un conflicto interno o externo que va hacia algún lugar. Pero es la perspectiva de decir, pero además es que ni siquiera puedo triunfar porque todo está contra mí, lo que en muchas ocasiones cambia la cosa. Y me voy a callar aquí porque si no me la voy a cargar al final. A lo que vamos.
¿Cómo es posible rodar esta peli? Lo digo en serio, en aquella época, porque es que es una brutalidad. O sea, ya desde el punto de vista de dirección. Claro, aparte de la historia en sí, la que yo creo que vamos a entrar poco para no... 1017 planos, Arturo. Fílmica. No, y además, Juan, lo que estaba reflexionando antes, tiene mucho más que ver con Birdie o con Mississippi Burning que con El corazón del ángel. Sí. Porque El corazón del ángel va por otro lado. Va por un lado muchísimo más oscuro. Turbio. Muchísimo más turbio, por muchas razones. Se tardó mucho en sacar adelante la película, precisamente porque los estudios interesados querían otro final. Vamos a decir simplemente querían otro final. Y no aceptaban esa oscuridad, vamos a verlo de esa manera. Querían algo que aliviara más las conciencias del espectador. Por otro lado, podemos considerar esta película casi una especie de precursor de lo que después se llamaría terror elevado, porque, en fin, transitan zonas mucho más pereza de concepto, ¿eh? Es perezoso, sí, es perezoso. Es horrible. De hecho, más Pero de tú has uno... hablado de Fincher y tal, y aquí hay mucho que luego puedes ver Claro. en Fincher. De hecho, ¿no? En muchos Seven, a ese terror elevado le llaman el turror, ¿no? que viene de turra. Efectivamente. Es que hay películas buenas y películas malas, y películas de terror buenas y películas de terror malas. Esta película, para empezar, visualmente vuela altísimo. Vuela altísimo. Y luego tiene una construcción de guión particularmente acertada. El guión es de Parker. Es una adaptación, evidentemente, de la novela de este hombre de apellido imposible. Es William, pues cuando algo empieza por H y J a la vez, no sé qué hay que elegir. Hofers. Hortzburg, no lo sé. Hay que decirlo como si te viniera un provechito. Efectivamente. En fin, parte de esta novela, él la reestructura de una forma muy, muy sabia, eligiendo escenas concretas enormemente icónicas, algunas de las cuales tienen que ver con simplemente situar las cosas de una forma extraña, como esa conversación en Coney Island con ese hombre que le da un protector de nariz, por ejemplo, mientras su mujer está en el agua hasta las rodillas y después se pone a cantar. Solo es crear algo extraño que después tienes que recordar. Cuando ves a Mickey Rourke, que sigue con su protector de forma completamente incongruente, hasta que se va incluso a Nueva Orleans y sigue con su protector nasal. Hombre, en Nueva Orleans hay que llevar el protector nasal. Sí. Porque hay muchísimo sol. Es Luisiana, ¿no? No Nueva Orleans. Luego Nueva Orleans está en Luisiana, ¿verdad? Sí, vale, sí, me acabo sí. de acordar. Sí, es bastante reconocible en Nueva Orleans en esta película. En fin. De todas formas, hay una cosa bonita aquí, y es el tratamiento ya de... Es una cosa de la que no hablamos mucho. Sabes que has interrumpido a Rodrigo en un desarrollo, ¿no? Está bien. Y te está dando igual, ¿no? Por otro lado, tengo en el banco tanto crédito de interrupciones. Claro, O sea, quiero decir, yo ahora mismo soy el tío Gilito. Se está Es verdad autointerrumpiendo. Ese es el colmo. Ese es el colmo. Nunca hablamos del diseño de vestuario, pero o no habitualmente, por lo menos yo no me acuerdo, pero es verdad que en Alan Parker es increíblemente importante. O sea, que a mí es una cosa que siempre me ha fascinado, la dirección de arte y el diseño de vestuario en particular. Y lo que hace Alan Parker, o una característica de su cine, es que él siempre pone a sus protagonistas que van con 3 duchas de retraso. Pero en este caso Mickey Rourke va con 6 o 7 duchas de retraso y es incomodísimo durante toda la película, que le ves que cada vez está más tirado, más arrastrado por el suelo. Sin embargo, nunca está más guapo. ¿Verdad que no? No, pero es un hecho. O sea, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste al principio. El que está verdaderamente bien en esta película es Mickey Rourke. Es decir, la figura de De Niro sin duda es absolutamente fascinante en su papel de Lou Cypher. Y analizado, tiene momentos absolutamente fascinantes. Alan Parker decidió no dirigirle directamente porque estaba consiguiendo ese nivel tan extraño de precisamente extrañamiento y a la vez de realismo. Las malas lenguas incluso dicen que de alguna manera está imitando a su amigo Scorsese en algunos de sus elementos. Cuando pela un huevo, por Dios, qué maravilla. Es estupendo, pero digamos que el que está de niriano es Mickey Rourke. Como algo así, como una especie de heredero de Marlon Brando. Es algo así. Buscando siempre reacciones orgánicas y fluidas. El momento en el que se rompe, no diremos más, es absolutamente sensacional en términos interpretativos. Absolutamente sensacional. Y él está
realmente muy, muy atractivo en todos los sentidos. En fin, todas las personas tienen unos años determinados que son los de cenit. Por otro lado, Mickey Rourke Tú estás a punto, Javi. empezó a desintegrarse en todos los sentidos A partir de ahí. después y empezó a estropearse y a operarse y a Cuando lo enloquecer. lavaron, Sí, Rodrigo, cuando es que hay gente que, es verdad, pierde A Es Mickey es verdad. Rourke no lo han lavado nunca, Mickey amigo. Rourke en Cuando 9 empezamos a- semanas y media salía lavado y tú no veías nada más que a Kim Basinger. ¿Tú crees que a lo Hay mejor... gente que gana en el barro, en la suciedad. ¿Tú crees que a lo en mejor la mugre? el pH o la capa protectora de la Sí, piel hombre, es se la fundamental. rompió y entonces empezó a deteriorarse a partir de ahí? Sí, en el momento en que encontró un jabón que le iba bien. Yo voy a contar una cosa, una historia personal. Yo tuve un problema con esta película, un problemita al principio, porque, claro, yo no sabía de qué iba. Sabía que era en Nueva Orleans y para mí Nueva Orleans es un icono de los lugares con música. Claro. Los lugares musicales por antonomasia, Nueva Orleans. Y entonces empecé a ver la película y no aparece un poco no aparece la música. Muy Nueva poco, Orleans. muy no poco. aparece. Entonces eso me creó una cierta decepción. Luego ya a los 10 minutos, digo, vale. Va. Tú querías que fuera Querido Detective. Eso es. Yo quería que fuera que yo Detective, que era una película también que ¿Qué peli es, querido detective, que no conozco? De Big Easy. De Big Easy, De Big Easy. de Big Es una Easy, película que sí. también se desarrolla en Nueva Orleans y es No todo conozco. música, con Sideco y con música con Ike. Claro, la porque- sonora espectacular, Entonces, pero es claro, verdad que. Ya, pero quiere decir que es una cuestión muy personal, digo, una cosa que en fin, Parker me da no culpa. juega a eso Hay una con la conexión, música. hay una conexión musical con un músico de jazz y el vudú. Es esa conexión sí, que es vale. más epidérmica, pero sí, efectivamente no es un grandes éxitos. Sí, no aparece ni de mucho. Cajun, Sí, ni sí, no de aparece, efectivamente, no aparece. Sideco, ni nada, nada Pero parecido. es curioso, porque siendo Alan Parker, siendo una película en la que un detective tiene que buscar a un perdido cantante de... Claro. Era crooner, pero eso es que, perdonad mi desconocimiento de la música. ¿Crooner qué es? Perdóname, Crooner. Sinatra. Aquí ha habido gente que ha hecho, en Ike Dragones, ha hecho varios programas dedicados a los crooners. Sí. Y que tú ahora vengas con esa, por favor, Juan Gómez Jurado. Es el cantante Cáspita. melódico Cáspita. que de de alguna jazz. manera tiene una prosodia al cantar Un registro en la de tenor. que dice la canción, no la canta, sino que la dice, la Crosby, suelta. Frank Sinatra, Pues, Dean Martin. Es curioso como Julio es Iglesias. un, Iglesias, un sí, detective, Robert Crooner también. un detective buscando este perdido cantante crooner de jazz, que es, como todo el mundo sabe, son los que prosodian las canciones. Ajá. No, que tiene una prosodia. Lo que tú digas, Javi. Y solo hay una canción en toda la película. Es sorprendente, ¿no? Un momento y siendo en Luisiana, además. Mira, hay una cosa, déjame un Hay segundito. una cosa, hay algo muy divertido en esta película y es que durante toda la película Alan Parker te está contando lo que va a ocurrir. Mira, y eso lo he sacado hace utilizando también algunas de las canciones un que suenan tecladito. ahí. ¿Os acordáis que, y como sucede en Shoot the Moon, ¿os acordáis en Shoot the Moon que no hay música propiamente? Y lo que hay es como un piano descolgadito que algunos atribuyen a Lalo Schifrin sin acreditar, y que es prácticamente un piano tocado con un dedo, que no hay polifonía, no hay dos notas a la vez. ¿Os recordáis que esa nota precisamente... Lalo Schifrin es el cuando habla- de, el de Misión Imposible, el ¿no? de Misión Sí. Imposible, sí, que es argentino. Argentino. ¿Recordáis que Pianista. precisamente con un pianito suena algo parecido a... ¿Recordáis? Sí. Y Esto lo deja es- así suelto. ¿Os acordáis que ¿Eso empieza desde el grabado? principio? ¿Eso está grabado o No, lo está haciendo Está él ahora Rodrigo, mismo, está tocando está un haciendo Rodrigo. piano en directo. Igual, sí es. ¿Con la boca? Y acaba con él. Pero escuchad. Muy bien, pues esa línea la repite constantemente. Star Wars te la sabes. Puedes. Que es la de Girl of My Dreams. No vamos a profundizar demasiado con esto para no avanzar pistas, pero desde el primer momento Eso es. Alan Parker, a través de la música, te está diciendo cosas, te está insinuando cosas. Y aquí sí que tiene un músico que dota de una atmósfera rara a la película que sigue siendo perviviente ahora, que es Trevor Jones, perdón. Iba a decir Terry Jones. Trevor Jones. Molaría. Yo recuerdo cuando vi esta película la primera vez en el cine, en los cines Van Dyck de Salamanca, y se convirtió también en una de las pelis de mi vida. Dice, ¿eso significa que es de las mejores películas de la historia del cine? No, de las películas de mi vida, que Claro, es una cosa distinta. La que a ti te han Te tocado marca en por lo que sitios. sea, sí. Por cómo cayó y en fin, es cuando aprendes estos nombres y dices, ¿quién es esto? Trevor Jones, ¿quién es esto? Seresin, porque estás alucinando con lo que está haciendo, con ese saxo tan especial en los momentos de ensoñación que no acaba de
y con esas cuerdas, que no acaba de aterrizar, me refiero narrativamente, esas cuerdas para la atmósfera de los otros momentos de avance, de intriga, y siempre con ese Girl of My Dreams. ¿Puedes, Rodrigo, sin que estos pesados interrumpan, tocar la melodía nada más? Sí, hombre, es verdad. En limpio, que quede blanco. ¿Puedo hacerte que una quede- segunda voz que yo? quede bonito. No, Javi, es Vale, sin yo interrumpir. pregunto. Sin interrumpir. Artur, se pregunto, tío. Pero si Ya, no ya, tiene, ¿no? si no Ya. tiene- da igual, venga, no tiene ningún truco, pero eso. Corazón del Ángel, sí. Uy, qué Vale, bonito. esto es un Precioso. iPad y es un Es teclado. superior a Javi, no puede. Pero Es que que pensé es que había terminado, caray. que en la película es así. O sea, yo lo he tocado así porque es así. Sí, sí. Es un dedito tocando las notas de una en una con un piano semidesafinado, que en ese sentido se parece bastante al del iPad. Pero que dota de una atmósfera particularísima, que es a la vez decadente, evocadora, un tiempo que no vendrá o que no volverá en cualquier caso, venir, viene. y en fin, un misterio inacabado, suena a pieza de puzzle, en fin, y el resultado es una película, en mi opinión, extraordinaria. Oye, cuando Claro. el compositor va a cobrar y le dice, oye, que Hay una. ¿Tú crees que cobra al peso por es notas? que yo creo que hay. En fin. O sea, ¿tú crees que conviene, por ejemplo, hacer más redondas que hombre, porque pesan yo más? creo que un par de acordes vendría. Esto no es de Trevor Jones, ¿eh? Originalmente Parker quería a Morricone. E incluso se entrevistó con Morricone y Morricone pues amablemente le dijo que llamara a Trevor Jones, supongo. Pero fue un acierto contar con él. Hay una atmósfera de la película de mundo roto que es muy alienígena para lo que es Parker, que tiende a mirar hacia afuera con cierto optimismo o con la posibilidad de que las cosas salgan bien. Y la atmósfera de esta peli es muy, muy, Es casi física. orgánica, es decir, las paredes parecen respirar y sudar. De una forma distinta al cine de Lynch. Con Lynch da la impresión de que se contraen y De hecho, hay un momento en el expanden. que sangran las paredes. Bueno, hay un ¿no? momento que Realmente. literalmente sangran, Claro. pero cuando no sangran parecen sudar. Sí. O sea, son lugares que están cargados de cosas, no son simplemente muros. Notas que ahí la muerte tiene otro valor y que se te acecha desde todos los puntos de vista. Nunca entendí muy bien, sin anticipar o sin decir que es literalmente, el final puro. No hablo de ningún tipo de giro, no me estoy refiriendo a eso, ¿eh? No me refiero a... Me refiero a que la película se mantiene siempre en un universo limítrofe en el que no se decanta de forma purísima por el fantástico, porque permite que sea el espectador el que complete todo eso, precisamente por el funcionamiento de su atmósfera. Y hay algo que sucede en dos ocasiones. Solo por decir algo, vamos a decir que es el mundo lentillas, Vale. que da la impresión de ser una decisión de productor para aclarar las cosas, entre otras cosas porque no son lentillas. Si veis la peli, Están pintadas. es una máscara que no acaba de encajar del todo, por lo tanto es postproducción. Y si es postproducción, es que alguien ha decidido, hay que aclarar las cosas bien. Esto no está claro. Sí. Y eso siempre me ha parecido un pelín barato en una película que me parece que destaca precisamente por lo contrario. La película fue un rotundísimo fracaso. La película Hombre, fue clasificada X. 34 millones de dólares consiguió sobre un presupuesto de 11,7. Tampoco es una... Sí, sé los datos de memoria. Clasificada X cuando tienes un reparto, cuando tienes que pagar a De Niro y cuando tienes que pagar a un Mickey Rourke que Fue estaba arriba del inicialmente todo. clasificada X, pero el consejo le dijo, si quitas este plano del culo de Lisa Bonet. Mickey Rourke empujando, Ah. es que no hay otra manera de decirlo, es porque el informe ponía thrusting. The bare rear of Mickey Rourke thrusting his partner. Poniendo énfasis, Claro, puedes decirlo así. enfatizando. 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 A Lisa. Que se tape la hucha. En fin, hay muchas maneras. Y entonces... Mucho más delicado, Javi. Mucho más elegante, Javi. Ahí es donde está la clase. Un censor que va a decir. Si no le tapas la hucha a Mickey Rourke, mira, ¿ves? Esto- No, pero lo que les molestaba era el thrusting. O sea, Era el thrusting. que- claro, El claro, énfasis. claro, sí. Eso Que la es. hucha no esté quieta. Bueno, vale, y venga. entonces... Luego volvió para el DVD el énfasis. Que no ¿eh? agites la hucha. Es la única vez que Alan Parker ha tocado su montaje final. Ujú. Y él, muy serio, dijo:
si no llego a quitar esos 4 o 5 El segundos del plano, la película hubiera sido X y no R, que es lo que acabó siendo finalmente. Porque Así X significa que no se puede estrenar en ningún sitio que no sea un cine X. Pero es un caso tipo Blade Runner que hasta que no salió en vídeo y la gente la vio en su casa, no prácticamente pasó de y él dijo, creo que 4 segundos del culo de Mickey Rourke, no quitarlos no va a hacer un gran daño a la historia del cine. Y efectivamente los quitó. La película no fue bien, pero tampoco mal. Bueno, Por eso es casi un milagro que en la siguiente película todavía conservara la posibilidad de tener grandes repartos como consiguió con 1988 Arde Mississippi. Que decía Rodrigo, hay películas que eso, que en su caso le pasó con El corazón del ángel, que la ves un día y no sabes por qué ha llegado a ti. A mí me pasó con Arde Mississippi. Arde la sangre, esta película te arde la sangre, sí. Me despertó un montón de cosas y entre ellas mi amor hacia Gene Hackman, que ya no ha desaparecido nunca y que es uno de esos actores que si sale en una peli yo la veo y punto. La película es magnífica, pero hay una cosa que hace mal. O sea, quiero decir, si tú ves la peli creyendo que vas a aprender a hacer un nudo corredizo, que es una circunstancia muy práctica para muchos momentos de la vida, no. Porque no lo hacen bien. Claro, lo hacen para colgar para cuando van a colgar a alguien, lo cuelgan del gancho que tienen en la espalda. Entonces el nudo corredizo no es el mismo, porque claro, tú no puedes matar a los actores en la vida real. Pero si tú quieres hacer un nudo corredizo, la mejor forma que tú puedes hacer es sostener el dedo índice dejando el hueco del dedo por a lo mejor esto no es muy radiofónico, ¿no? Arde Mississippi, una de esas pelis, bueno, no lo sé, venga, vamos a hablar de la película. Gracias, Juan, Gracias, Juan, por todo, Gracias por tu apunte de jóvenes castores. Gracias. ¿Y sabes hacer también las de guías? ¿Sabes hacerlo? Sí, claro, pero es muy fácil. Gracias por educar en el ahorcamiento, pero vamos a hablar de la peli. Vamos a hablar de la... A mí esta es la película de Alan Parker que más me gusta. O sea, os podéis poner como Sí, yo también estoy contigo. O sea, a mí me vuelve completamente loco. Es una película que veo con pasión. ¿Y por qué no os vamos a poner de ninguna manera, Juan? Porque es una de las películas de mi vida. Y con mi vida no te metas, Ya, ¿vale? Si no claro, si a él también. No, si ya te metes tú solo. Si somos todos amigos y... Bueno, unos somos más amigos que otros. Hay algo... categorías, sí, pero... Hay algo... Es que es tan sentimental y es tan raro en él, por otro lado. Quiero decir, bueno, no, emocional. Es una película realmente emocional en la que puedes conectar con el sufrimiento de esas personas mucho y muy bien. Y eso es raro en Alan Parker, por otro lado. ¿Por qué? No, hombre. Bueno, venimos de Birdie, por ejemplo. Claro, y del Expreso de Medianoche y del Corazón del Ángel, que evidentemente no es un personaje ejemplar, pero sí que hay una conexión emocional profunda. No descuida de eso. De hecho, consigue llegar a zonas limítrofes muy bonitas, muy profundas. ¿Recordáis, por ejemplo, el momento del vis-a-vis o del disque vis-a-vis o del pseudo vis-a-vis en el Expreso de Medianoche, tan extraño, tan animal, en el que se ve reducido prácticamente a instinto? Si os acordáis, por ejemplo, en Fama también había un momento muy parecido, duro, con Irene Cara. Y en Birdie también sucede con ese extraño, no sé si es enamoramiento o ese acercamiento con la enfermera, que también resulta extrañamente sórdido y a la vez enormemente humano y a la vez muy frágil. En fin, le gusta meterse en determinados lugares. Entra en pero aunque sitios. tú llegues a entender o empatizar a los protagonistas, la aproximación a la historia desde un punto de vista emocional... Comparemos a Alan Parker con Spielberg, por ejemplo. Spielberg es todo... O sea, te está llevando constantemente hacia el sentimiento constante. Quizá Alan Parker es más frío en general, como autor. Y sin embargo, en esta historia... no es sentimental, eso es un Exacto. hecho. En esta historia estás enfadado constantemente. Sí. Prácticamente desde el primer fotograma y no dejas de estar enfadado hasta el final. Y nos parece que, aparte de la violencia que hay tan tremenda, claro, es una película tan dura, hay una escena que es tan relevante, no sé si la puedo contarla, cuando están en el restaurante, no se puede contar escenas, pero es que me parece que toda la violencia, todo lo que sucede, toda la marginación, en fin, lo horrible que es la película, que es la escena más dura, perdón, cuando llegan al restaurante y hay un grigay, hay un holgorio, y cuando se sientan al lado de los de raza negra, hay un silencio y unas miradas, y dices, esto es lo que habla la película, esta parte, no la violencia, que les matan, que tal, que eso, que claro, es el corolario, pero dice, esto es lo que es insoportable esa, y como espectador que llega... Aparte que las cosas que mejor funcionan son las menos subrayadas, como sucede en ese caso, que son las herramientas del cine. Es como la escena inicial, por ejemplo,
que en el fondo es como el inicio de Goodfellas a su manera, de una forma distinta, por supuesto, pero que si lo estoy pensando ahora, de hecho, en tiempo real, pero que tiene cierto paralelismo. Es algo que solo puede suceder en un universo cinematográfico con esa fuerza, no se puede describir de otra manera, eso sucede. Y en el caso de la escena del diner que estás mencionando, efectivamente eso es un tratamiento en realidad del sonido, del montaje, no estás diciendo nada, está pasando todo, sucede a través de tus sentidos y tienes toda la interpretación. Sin embargo, cuando tienes, por ejemplo, esa ceremonia del Ku Klux Klan con todo el pueblo en torno a una de estas arengas, cada vez que hace un plano de un sureño, en el fondo lo muestra lo más paleto o lo más endogámico posible, que parece que son todos productos de hermanos, en fin, enfatizando también. Y eso resulta extrañamente innecesario, porque ahí es cuando puedes apretar más la tuerca, cuando sin embargo empieza a definir personajes tan diferentes como el de Gene Hackman y Willem Dafoe. Está consiguiendo algo muy muy bonito desde el punto de vista del cine, ¿no? Ese, no por veterano y por joven, sino ese que cae bien, que sabe empatizar con la gente, que sabe ganarse a las mujeres de una peluquería, que sabe ser simpático, escuchar, y que de este modo consigue cosas que no consigue el hiper preparado, pero frío y cerebral Dafoe. Y que además tú, cuando ves a Gene Hackman en esta película, con cómo cambia la voz, que es una brutalidad. O sea, el dominio vocal que tiene ese hombre es brutal, el acento que pone de Mississippi. Brad Dourif también hace un trabajo vocálico magistral. Brad Dourif está espectacular. Que además él no tiene esa voz. O sea, si oís a Brad Dourif, la voz de Brad Dourif es la que pone en El Señor de los Anillos. Ah, vale, pensé que vas a decir el muñeco diabólico. Digo, sí que hace muñeco diabólico, pero no es su voz. No, tampoco. Pero es genios. O sea, los dos. O sea, están magníficos. Pero, y Willem Dafoe. Eso es. Pero ya desde el punto de vista de la historia, tú te das cuenta cuando estás viendo a ese hombre que está intentando conseguir la verdad, que él está a medio milímetro de los chavales que están ahí, ¿eh? O sea, que si la vida no lo hubiera llevado por determinado sitio, él estaría pasando los sábados por la noche yendo a buscar a ciudadanos de raza negra al campo para colgarlos. Claro, esa es la parte más interesante y por eso esos subrayados resultan menos interesantes. La película me entusiasma, ¿eh? No se trata de ponerle pegas, sino de comparar según qué elementos. Es como lo que ves a través del personaje de Frances McDormand, pero el propio Brad Dourif, ¿no? Que dices, claro, en otro lugar sería de otra manera, en este lugar es de otra manera porque así son las cosas aquí. Y eso es debido pues, a una serie de cosas. Y ya está, no nos vamos a... Es muy largo y es muy complejo pero no tenemos ni idea, que eso es lo más importante. Pero te das cuenta que esas mismas personas en otros lugares estarían haciendo cosas completamente distintas y que Gene Hackman, si no hubiera escapado de donde seguramente puede entender mucho mejor a esos ciudadanos porque en el fondo comparten genética, con genética lo digo en términos no literales, evidentemente. Educación, contexto. Efectivamente, y te das cuenta de por qué va a ser difícil cambiar eso y todo el tiempo que va a llevar, y eso resulta mucho más interesante. Entre otras cosas porque eso no te distrae nunca de esa indignación inevitable que siente cualquier espectador, tenga 14 años o tenga 68, porque está asistiendo a algo ante lo que su cuerpo se revela completamente y que además toca zonas que también son interesantes, porque llega un momento en que solo consiguen cosas cuando empiezan a repetir los trucos de los malos de alguna manera. Jugar como ellos, sí. Y eso es interesante, que nuevamente volvemos a lo de antes. Eso es algo que el espectador siempre agradece, porque el espectador en el fondo, nuestra tendencia primaria es la que es y no es completamente civilizada. Y cuando percibimos que algo es injusto, estamos perfectamente dispuestos a aceptar el empleo de la violencia con tal de que sea por parte de los buenos a los malos y que las cosas se solucionen en un segundo. Luego todo es infinitamente más complejo. Cuando alguien tiene ese pretendido privilegio de hacerlo, se encuentra con que de ahí nacen 50.000 ramificaciones imprevistas que lo tuercen todo. Pero lo cierto es que aquí, cuando se deja de seguir el manual y se empieza a jugar sucio, es cuando las cosas empiezan a funcionar. Y el espectador siente una inconfesable e íntima satisfacción de que así sea. Y por eso disfruta tanto un espectador viendo a Harry el sucio tomarse la justicia por su mano. Me acabo de dar cuenta de una cosa con esto que decías, y tiene que ver con Frances McDormand. Quizás el reflejo tenebroso o realista, o como lo queramos llamar, de esta película es 3 anuncios en las afueras, que no sé si os gusta, me vuelve loco esa peli. Sí, está muy bien.
Y realmente en cuanto alguien se empieza a tomar la justicia por su mano y empieza a intentar cambiar las cosas hacia el lado contrario, hay consecuencias y consecuencias reales. Y no hablaré más de la peli porque os la recomiendo mucho. Pero esta película, curiosamente, para muchos era desconocida Frances McDormand, porque es la primera peli mainstream en la que aparece. Es su cuarta película, pero es su puesta de largo. Porque ella aparece primero en Sangre Fácil. Sangre Fácil, la primera de su marido. Que es donde conoce al que luego sería su esposo de toda la vida, por lo menos hasta ahora. Luego hace otra peli con los Coen también, que no recuerdo cuál es. Hace una con Sam Raimi con guión de los Coen, que se llama de Crímenes, sí. Que se llama Ola de Crímenes. Así se llama Ola de Crímenes o Ola de Risas. Ola de Risas, sí. ¿En serio? Somos muy buenos, muy buenos poniendo títulos. Sí, sí. Ay, Dios mío. Dijeron, que se note que tiene gracia. Que quede claro que esto es de risa. Y esta es la primera peli Jefe. que no hace bajo el paraguas de los Coen y es nominada al Oscar a la mejor actriz, haciendo además una actuación dificilísima, sutilísima, donde todo se lleva en un microgesto, en un mover los ojos de una manera determinada, en un encoger de los labios, no mueve casi las cejas, o sea, es muy difícil lo que hace. Una de las veces que va a ver Frances McDormand aquí. Que va Jim Hammond a verla, que no están, sino va a verla con el coche y se miran. Una sabe que está ahí. O sea, esa escena es dificilísima de hacer. Y dices, pero qué tía más... Pero quería decir una cosa de esta película que me da mucha rabia, como... ¿Te da rabia esta peli, Javi? No, una escena de esta película pero que me por da lo de rabia, los nudos. No, me da rabia como vamos a decir, voy a considerarme actor por un momento, ¿vale? Vale. Tengo mi currículo como actor, ¿vale? No, tú eres un- Hay una escena, un reconocido hay una con escena premio. que yo entiendo que, en fin, que la lluvia, Nominado. la lluvia, el agua y tal es purificación, es una metáfora, lo que tú quieras. Pero hay una escena que les obliga a Jim Hammond y Willem Dafoe, después de una cosa, o sea, hacer una escena bajo la lluvia, que te das cuenta que no está lloviendo, que dice, bueno, está lloviendo, pues ya, ¿qué lo vamos a hacer? Hay que Ya, rodar bajo la lluvia. ya. Dice, pero hombre, ¿pero qué les sometes a estos muchachos? Claro, a esto? ¿qué necesidad? ¿Por qué les sometes a estos muchachos 10 minutos hasta bajo la lluvia? ¿Qué necesidad? Que hay un Claro. momento que Jim Hammond agacha y se le cae todo el agua encima, por Dios. Alan Parker, hazlo tú. Mira, eso nos lo dices antes de hacer 2 programas que llevamos de Alan Parker y no se hace Alan Parker. Por esta dice mierda. que es sentimental este tío, sentimental. Este tío es un malaje. Y cuando se meten en el pantano con traje y Bueno, corbata... eso es para las personas perfeccionistas como yo, digo, pero es precioso, pero digo, joder, qué sucio es. Pero plásticamente es maravilloso. Es maravilloso. ¿no? Claro, Uno delante Todo. y 50 del FBI detrás. Sí, con... pisando en el mismo sitio, porque ese sabe dónde no hay una poza, donde te vas a caer o donde te vas a encontrar slacks. ¿Cómo se Es llaman? que decías, Las Juan, slacks, lo de las... sanguijuelas. las sutilezas de la interpretación, pero es que todo el mundo... Y mira, yo he empezado hablando maravillas de Jim Hammond, pero es verdad que Jim Hammond es el único actor que está un poco en su terreno, porque Willem Dafoe está justo en lo contrario en lo que Sí, ¿no? tenemos Sí. habituado la Paranoico la malo presencia lo hace muy bien. de Paranoico Willem. malo, sí. Pero Claro, pero aquí de repente está tirando hacia abajo todo el rato y está precisamente en el papel opuesto, ¿no? Es verdad que estuvo Frances McDormand nominada, pero... Es la primera peli de Óscares de eso la carrera de... eso es, se llevó... 6 nominaciones. Yo según recuerdo que el nombre de cinematografía. Peter Viciu me lo aprendí en esa ceremonia. Era la época esta adolescente en la que veías los Óscares, cuando te importaba. Cuando- Y ahí ganó Peter Yo Viciu lo precisamente. al sigo mejor. viendo. Bueno, pues a eso me refería, Juan. Y además que... pero es que escúchame, o sea, por alusiones me siento insultado. O sea, quiero decir, Arturo y yo quedamos en casa de Arturo, nos llevamos el pijama y cogemos unos ¿Y los veis ganchitos. de la mano? A lo mejor sí que es un poco de adolescente. Y os regalamos esta imagen. ¿Vale? Queridos oyentes de Todopoderoso, os Me estoy regalamos dando esta cuenta, imagen. Arturo, que a lo mejor... Bueno, Y es haces nuestra nochecita de pijamas y la verdad es que acabamos cantando como en la película Gris. No, Pero luego hay una cosa que yo sí... me hago un agujero en la Mira, oreja. pero- Bueno, es muy loco. Aprovecho para pedirte esto públicamente. Hay una cosa muy molesta de Arturo. vaya, Vaya. es el momento, venga. Y es que Arturo en su casa no tiene vasos, solo tiene tazas de superhéroes. Entonces, cuando tú quieres cualquier tipo de bebida, es decir, quieres un vaso de agua, dices, quiero un vaso de agua, No. y te lo estás tomando en una taza en la que te tomarías el colacao, y el vaso de agua no sabe exactamente, no sabe igual. No sabe igual, porque es gorda. Porque la taza es gorda. Compraría vasos si viniera alguien más a mi casa que no fuera la noche de los Oscars. Y no puedes comprar Pero teniendo vasos... en cuenta que solo es ese día, pues no me compensa. Pero compra aunque sea un vaso de Wonder Woman. bueno, compra... sí, podríamos... Bueno, para este año te lo miro, ¿vale, Juan? Qué mal está el agua en taza, ¿verdad? El agua en taza no sabe igual. Claro, pero ¿tú cómo bebes el agua morro entonces? Y sin embargo el agua en lata, o sea, tú has vaciado una lata y has bebido
Agua. No. El agua en lata está buenísimo. ¿Cómo va a estar buenísimo? El agua en lata está espectacular. El agua Hacedme caso. hay que beberla directamente de la fuente, que es cuando está ya cargada manantial. de energía. Hay que ir a un manantial prístino y beber el agua ahí. Hay que agacharse. Ahí sí, ahí es Eso. cuando el agua te llena. Todas las te da- noches yo me levanto a las 4 de la mañana y me doy mi paseíto al manantial ¡Con la taza! con mi tacita y luego me Con voy su a lata casa. de Coca-Cola, la vacías. Una latita, una lata. En serio, probad el agua en lata. Pruébala tú. Agua de Madrid. Yo conozco un Ay, manan- por favor. Hay un manantial en mi casa de agua. No, de cualquier agua, ¿eh? de agua con gas que flipas. Sí. Un manantial de agua con gas, chaval. ¿Debajo de tu casa? No, cerca de casa. No, Ah, debajo vale. de casa, no, cerca de casa. Ahí- Se llama bazar. Hay un momento, cuando empiezan a quemar casas y cuando empieza a haber ese terrorismo del... Espérate porque no lo sé pronunciar bien, Rodrigo, a ver si me ayudas. Klux. No dejes tanta pausa. ¿Cómo es? Ku Klux Klan. Klux, o sea, es Klux Klan. No, Ku Klux Klan. Klux Klan. Eso. Bien, ahora tú, Arturo. Dos de los grandes autores literarios de España, el autor de Verbolario y nada menos que el autor de Todo Arde, acaban de tener esta conversación al lado de dos cómicos que miraban muy serios Aprendiendo. cómo se desarrollaba esto. O sea que a mí que Todopoderoso os salga gratis no me parece lógico. De verdad os lo digo, Cuando- ya está, yo ya me he vaciado. Cuando empieces, que es súper difícil de pronunciar, cuando empiezan a hacer todos esos... ese Ellos dicen KKK. ¿Es verdad? y, Con lo fácil que era. y acaban antes. Cuando empieza ese momento... No, acaban a la vez. Ku Klux Klan, KKK. No, pero dicen una cosa u otra, no dicen las dos. ¡Que no puede ser gratis esto! El montaje que realiza Parker con todos esos ataques y demás, es una, aparte de muy cabreante, es brutal, porque de repente te das cuenta de que es Y que no- musicalmente muy bonita. Hay una selección muy Claro. bonita de espirituales, que no solo es que bien, cosas de Mahalia. No solo eso, sino que tiene sentido dramático y función dramática. Entonces, una explosión de violencia terrible es con prácticamente a capela, con una voz femenina maravillosa, una voz negra, con una infinita tristeza, en forma de himno prácticamente. Mahalia canta Jackson. ese dolor, efectivamente. Sí, pero hay otros temas que están cantando Que son de en ellos, directo y, bueno, son tradicionales, pero son grabados para la película y que incluso, Gospel Choir pone en el ¿Cómo disco, pone Gospel Choir. Cuar, Cuar. Arturo, si no te importa. como sucede en el entierro, por ejemplo, y en otros momentos. Y luego Trevor Jones, que al contrario del trabajo de Peter Gabriel y el de Moroder, sí que tiene una fuerza y una textura dramática. Recuerdo muchas veces en estos avances con los coches que son con ese ritmo del... ¿Lo puedes hacer al piano? Esto lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo con el iPad. Bueno, eso está entre Terminator y una bulería, por otro lado, pero que da esa fuerza inexorable de avance y de algo está sucediendo, con un color entre los metales y las cuerdas, que sí que es pervivente. Este sí que sobrevive al tiempo con enorme fuerza. De hecho, es una de esas bandas sonoras que yo, por lo menos, es permanente. O sea, porque entras en todo el ambiente, estás realmente viendo la película si te pones simplemente la banda sonora y te Casi dejas parece llevar por una ella. prolongación a su manera del Corazón del Ángel, tanto en lo estilístico como en lo temático, porque es como... hay una preocupación ahora mismo por el racismo, obviamente, en su carrera. Y de alguna manera, claro, cuando se va a Nueva Orleans, esta división, y mucho más en la época, entre el mundo negro y el mundo blanco, como dos sociedades completamente distintas y segregadas, se prolonga ya de forma central y temática en el corazón de la película en Arde, Mississippi, y de alguna manera él siente que aún no ha dicho todo lo que quiere decir sobre el racismo en Estados Unidos y hace la siguiente película, que bien me has dado paso, Rodrigo, qué bueno eres con esto. En 1990, efectivamente, él dice, yo no he dicho todo lo que tenía que decir sobre el racismo, y hace una película que se llama Bienvenido al Paraíso. Oh. Que yo sé que la banda sonora es muy moña tal, pero la música de Randy Edelman es de esos discos que funcionan más casi fuera de la película que dentro de la película. Pero ¿qué os ha dado es un con disco- atizar el sentido musical de Alan Parker? Una persona puede no tener ni idea de música No te y proyectes, ser no un te excelente proyectes. narrador No te y muy proyectes. gracioso. No te proyectes, venga. una de las tres cosas, Claro. Juan. Hay que elegir. Has tirado demasiado alto, Juan. Si te hubieras parado un poquito antes. Qué pena, qué pena.
Bienvenido al Paraíso, que no es una película que funcionara especialmente bien. Y sin embargo, joder, es Alan Parker haciendo cosas. Yo ya con eso estoy. Sí. Vale, ya sé que no. Vale, da igual, lo he intentado. No vamos a destruir nada, no vamos a destrozar nada. Creo que es de las películas flojas de la carrera de Parker. No sé por qué, no sé muy bien por qué razón. Ahora lo podemos Qué bien analizar para porque- acabar el programa, qué guay. Bueno, el de hoy. No pasa nada, porque hoy alguien en Twitter decía, considero que 2 programas de Alan Parker pueden ser demasiados. Y yo pensé, descuida. Todavía no aprenden que nos da igual. Relájate, tuitero, relájate. Bueno, pues ¿Hay algo más que demasiado? ¿No? Muy demasiado. Pero me gusta mucho esa medida que tiene la gente en Twitter de decir esto es demasiado porque lo digo yo y lo dice mi Corus Choi. Moreno. Mi Corus Corus Moreno. Choi Moreno. ¿Qué te parece? Eso es. Mi Uchita. es una peli... Pero, ¿cómo te lamentas, Javi? Si el que ha dicho Ucha has sido Si tú. lo has dicho tú. ¡Qué hipócrita! Pero es que ha dicho Uchita. Uchita es deleznable. Ucha, bueno. Bienvenido al Paraíso, que cuenta una historia que yo por lo menos no conocía antes de haber visto la película, que es que después de Pearl Harbor el gobierno americano de repente empieza a meter a japoneses sobre todo. Arturo, ¿si la conocías? Bueno, yo no. ¿Has visto Bad Day at Bad Rock? Pero no la había visto en su momento, no la había visto antes de ver Es que esta tú película. crees Yo que no la- nos vemos las pelis para el programa, Juan. No, pero tú en su día... ni necesariamente por orden. ¿De quién es? Empiezan a crear, déjame que lo cuente, para la gente que como yo no lo sabía, que es que empiezan a crear campos de concentración para meter a japoneses que viven desde incluso varias generaciones, hace varias generaciones, No, en a japoneses territorio... Americanos descendientes de japoneses. Americanos descendientes de japoneses, Eso eso es, asiáticos. ¿Y cómo lo diferenciarían? ¿Por En el campos apellido? de concentración. Asiático-americano. Bueno, le hacían 3 o 4 preguntas. Y empiezan a crear estos campos de concentración dentro del territorio americano, efectivamente con americanos que ¿Cómo? tienen ascendencia japonesa. ¿De quién es Yo Bad no Day, lo sabía. Bad Day at Bad Rock? ¿Os Es de acordáis? Richard Brooks, creo, ¿no? No, Y- no. ¿No? es Richard Brooks, ¿Cómo, no. ¿Cómo se llama aquí? No, es que no me acuerdo. Ahora mismo es que no sé de qué película me hablas, Juan. Es Sí, la una de peli Spencer Tracy, la que se ha llamado sí, siempre sí, la sí, del sí. manco. Ah, que la se, del manco, sí, que se sí. pasa toda la película con la ¿No es de Richard mano Brooks? No lo sé. en el, A lo mejor el guión, no lo sé, Juan. En el bolsillo. ¿Qué Si peli- quieres lo miro, tenemos Google. Sí, lo que- miramos, lo Claro, miramos. ya qué, está. qué Venga, peliculón, lo miro yo. ¿eh? Pues Lo miro yo, iré vale. hablando. Sí, sí, no, es Te ha maravilloso. dado igual lo que tal, porque querías hablar de. Es que es un peliculón, Es que me acabo. Black Rock, o me- sea que yo, lo creía que, entiendo. yo creía que bienvenidos al Paraíso no llegábamos, pero ahora que has dicho eso, digo, no, es verdad, porque sí que es. Porque Conspiración de Silencio, Conspiración y de es Silencio. de John Correcto. Stargess, y Correcto. es una obra maestra como un piano, Eso es- 1955. eso es un locurón y habla de lo mismo. Es decir, en el momento en el que estalla Pearl Harbor, que luego todos sabemos lo que pasó y la falsa bandera y etcétera. Pero es que se volvió el pueblo norteamericano contra cualquier persona que tuviera cualquier rasgo de tipo asiático y no solo los japoneses. Entonces, o descendientes de japoneses. Y aquello fue horrible. Y los metieron en campos de concentración y la cosa tampoco mejoró. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Claro, y a la vez no se percibe tampoco ese drama en la película. La película, en mi opinión, tiene una extraña ausencia de foco. Es una opinión personal, ¿eh? Si a alguien le gustan elementos de la peli, a mí hay elementos de la peli que me gustan también, por favor que los exponga y lo hablamos. Mi sensación personal como espectador cuando la vi en su momento, me parece que tiene una extraña ausencia de foco porque los elementos teóricamente dramáticos no resultan particularmente dramáticos y hay como una oscilación tonal extraña e indefinida. Hay un concepto no tanto en el mundo del cine como en el de la cinefilia, que es el del Oscar bite, que es como las películas anzuelo para Oscar o películas hechas para Sí, conseguir Oscar. pensando en la academia, A diferencia de Mississippi Burning, por ejemplo. que Bueno. no lo es para nada. ¿Tú crees que no? En absoluto. Sí, da igual, sí, es una forma de hablar, no es una. Da igual, si es para establecer un determinado contexto. Bien, pues en el estudio de Oscar Bites, en la historia, se considera que el número 1 de Oscar Bites, aunque al final salieran las cosas mal, es Come See the Paradise, es Bienvenidos al Paraíso.
porque tiene elementos de los que le gustan a los Oscar. No vamos a decir que esto es un acto de cinismo por parte... No nos vamos a meter ahí porque nadie conocemos a Alan Parker y mucho menos estamos dentro de su cabeza. Así que no sabemos cómo se han tomado las decisiones. Pero digamos que hay una serie de elementos que son los que le gustan a la Academia. Entonces, una historia dramática, una historia de amor, es época, un momento histórico determinado y además desconocido, vestuario, dirección de arte, música, etcétera. La suma de todo esto probablemente acabe cerrándose en 13 nominaciones, haciendo una película más grande que la vida. Bueno, nada de eso sucedió, lo cual no le da ni le quita la razón a nadie. Tampoco gustó mucho al público, lo cual tampoco le da ni le quita calidad a la película. Pero sí parece decir que hay algo que no acabó de enganchar con nadie. A mí personalmente también me sucede. Me sucede que veo la película y veo el personaje de Dennis Quaid y a veces no sé si estoy viendo una especie de Steve Martin joven. Me parece que está tratando de imponer un carisma al personaje que no acaba de resultar encantador, o tal vez sea simplemente personal y a mí no me sucede. Hay una historia de amor, pero que no se desarrolla en términos trágicos tampoco de ningún modo. No tendría por qué desarrollarse tampoco en términos trágicos, ¿no? Pero cuando hablamos de ese poder... Hombre, sí, con las cosas que ocurren en la película sí que debería haber. Es más, hablamos tragedia, de un ¿no? campo de concentración. Tampoco es esa tu percepción. Tampoco era un campo de concentración, claro. Nuestra idea de campo de concentración es el de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, Mauthausen, etc. Si pensamos en campos de prisioneros, ya lo ponemos en otro lado, como en el Stalag de Billy Wilder. Aquí estamos la gran pensando, evasión está a lo mejor más claro, cerca de y eso. aquí estamos aún más arriba de eso. Estamos en una especie de campo de refugiados o con barracones, que efectivamente son establos que después ellos limpian para llevarlo con la mayor dignidad posible. Pero claro, tampoco estamos viendo una historia en la que se les está tratando con enorme crueldad y arbitrariedad dentro de ese campo. Campo de concentración cookie. Es que tiene también el matiz de protección, ¿eh? De protegerles también. Porque efectivamente, como decía Juan, como se podía creer que eran todos espías y de hecho se pensaba que iban a invadir Japón y iban a invadir a Estados pero Unidos. Entonces el foco estaría en otro lado, a eso me refiero. Quiero decir que tú puedes decir que es de lo que va el asunto. O cuál es el drama. El drama es un asunto de derechos civiles, que es que de repente americanos, hechos y derechos con la nacionalidad americana, por sus rasgos o por sus orígenes, se les priva de sus derechos constitucionales y de forma anticonstitucional se les separa de la sociedad y se les hace vivir en un sitio determinado, segregado. Y no a 4, a 100.000, que son muchos. Sí. Esa es la historia. Esa es la historia, vamos a ver. Esa es la historia del campo de prisioneros o de refugiados, como lo quieras llamar. Es que no sé muy bien cómo llamarlo. No sé. Para que no lo convirtamos, si decimos campo de concentración, nos imaginamos una cosa que no es exactamente la que vemos aquí, aunque es, por supuesto, intolerable. Pero digamos que si quieres contar esa historia, seguramente harías la historia de esa lucha civil y lo llevarías al mundo de los juicios, seguramente, y contarías ahí la historia. Las protestas. Los abogados de derechos humanos, las protestas, el no sé qué. Verías que no se puede privar a alguien de su ciudadanía por determinadas razones. Te meterías en zonas precisamente de claroscuros, porque por un lado tendrías que entender que esa paranoia tiene un sentido, o que tiene un sentido humano, quiero decir, no justificable, sino esa neurosis. Si ahora mismo nos invadiera Marruecos y empezaran a matar a todo el mundo, pues de repente todo el mundo empezaría a sospechar de sus vecinos marroquíes. Claro. Y en cuanto alguien tuviera la piel un poco oscura, pues... ¿Y eso sería bueno? No, sería terrible y habría que explicarlo y habría que explicar que los personajes no son exactamente buenos y malos, sino que... Pero no te cuenta esa historia. Te cuenta la historia de amor en unas circunstancias que nunca acabas de percibir como tan duras porque no se venden de esa manera, y la propia historia de amor tampoco es una de esas historias más grandes que la vida, tampoco es El paciente inglés, tampoco es Titanic, tampoco es... No hay empatía, no sientes que quiero que esta historia de amor funcione. A nadie le pasa demasiadas cosas, en fin. Es que al no haber hornos... Claro. O sea, tú en cuanto a un campo de concentración... Claro, es que lo digo en serio. O sea, ya haremos el programa de Spielberg cuando lleguemos a la lista de Schindler... Y ahí sí que... Estoy impaciente, Juan. Claro. Ahí sí que todo arde. Eso es. De verdad. Vamos a ver. No, pero estoy con Rodrigo completamente en que nunca acaba de... A mí tampoco me gusta mucho esta peli. Nunca acaba de entender el conflicto, ni lo que nos está contando. Nunca acaba de entender qué es lo que quiere hacer ni a dónde quiere ir. Y luego el contexto histórico, efectivamente, lo que sucedió fue espantoso.
Pero es verdad que, y no era un chiste, es que al no haber hornos, quiero decir que es que de ahí la gente no moría. Ahí la gente estuvo aprisionada. Apartada, sí. Claro. Oye, ¿el guión es suyo, es de Alan Parker, el guión? ¿O también? Sí, y además como historia original. Y no diría que no es su fuerte, porque no es justo tampoco. Simplemente esta película ha salido de una determinada manera. Igual que alguien tiene 15 novelas y no todas son iguales, pues es normal. Él cuenta en su biografía sobre el guión de esta película, del que se arrepiente mucho. Se arrepiente más del guión que de la propia película. Sí, es que todo empieza a fallar en el guión. Eso es. Él dice, normalmente, el estudio me dijo que trabajara con un guionista. Y me pusieron a uno, no me lo recuerdo. No funcionó bien. Y no funcionó bien porque normalmente los guionistas miran con mucha desconfianza a los directores que también escribimos. Dice, en esta película demostré que la desconfianza era justificada, porque no me salió bien el guión y no le gusta. Y es convencional, las réplicas son convencionales, esa frasecita final que cierra algo y no tiene el vuelo que tienen otras películas de él mismo. Que él demuestra ser buen guionista, porque de hecho en El corazón del ángel el guión es suyo, no la historia original, el guión es suyo. En el caso de Comes the Paradise es ex novo, desde el primer momento. En otro momento puede hacer un guión original y funcionar muchísimo mejor, pero en este caso, por las razones que sea, todo lo ves un poco forzado, un poco colocado, un poco tratando de servir a algo. No es una mala película, en absoluto es una mala película. Es que es lo que iba a decir, que sin embargo visualmente sí que tiene esa fuerza que tienen las películas de Alan Parker en algunos momentos. Es verdad que no es toda la película, pero sí juega en tienes otra esa división. sensación de, si no me centro en la historia, si me meto... Un poco como ocurría con El Muro, ¿no? De decir, la historia me da igual porque lo que quiero es... Y es verdad que esta película, incluso verla sin el sonido, aunque te pierdes la banda sonora. Pero... es una tontería, pero tiene que ver con lo que decía Javi, incluso con el elemento de noche. Lo que mejor funciona es lo poco que sucede de noche. Y cuando sucede de día, todo es luminoso en un sentido un poco rugoso, por decirlo así, más académico, está todo perfectamente colocado, es Michael Cera una vez más, es un grandísimo operador, pero esa fuerza, esa textura, esa tangibilidad de las imágenes, ese aire velazqueño y tocable, esa perspectiva aérea, todo eso no está, todo es un poquito más tebeo, todo es un poquito más, incluso si pensamos en una película que reúne algunos elementos, aunque sea desde el otro lado de la moneda, como es el Imperio del Sol, de la que hablamos el otro día. Eso es. Tienes una sensación más tangible, más tocable, aunque estén a su vez en otro campo de prisioneros, en el que las cosas tampoco son tan terribles dentro de lo que cabe, son la nobleza casi de los presos, pero sí que percibes otro... Y curiosamente jugando Spielberg en esa película en el terreno de Parker, que se defiende mucho mejor en lo onírico y en la imagen extraña y demás, y sin embargo le salió mejor. Yo creo que se enajenó. Vio las mieles de los Oscars en Óscares en Art de Mississippi. Se engolosinó, ¿no? Y dijo, voy a hacer un algoritmo a mi bola y voy a hacer una película que tenga los elementos para seguir con este rollito. Y la música, por ejemplo, que has mencionado a Randy Edelman, sí. O sea, funciona francamente mal. En la película sí, por eso digo, hay que sacarlo, hay que escuchar el disco en tu casa. Es cursi, y Randy Edelman es un compositor estupendo y que incluso ha hecho partituras para comedias muy sabias y muy complicadas narrativamente, pero no es aquí. Curiosamente, sin embargo, hay un tema... El I Fire in a Brooklyn Theater. Efectivamente, que se ha usado 50.000 veces para tráiler. Ay, perdón, que yo no sabía de música. ¿Cómo se llama el tema, Rodrigo? Ku Klux Klan. Bueno, pero es un tema simplemente de acción en el género este azúcar moreno, por decirlo así. Bueno, esta se usó en A Few Good Men, por ejemplo. En trailers. Claro, pero sí, en muchos trailers, curiosamente. Cuando la peli, el tema de amor, por ejemplo, es relamido, es cursi, es como una especie de Vangelis no bien digerido. Precioso. Precioso. Mis noches de pijama con Juan han tenido siempre esa banda sonora. A Fire with a Brooklyn Theater. De hecho, yo creo que Alan Parker se da cuenta de todo esto, hace una reflexión de a lo mejor se me está pirando la pinza, y la siguiente película que hace es pues muchísimo más gamberra y es absolutamente magistral. La película ya la contaremos. Hola. ¿No lo vas a presentar hoy? ¡Oli, tuitero! ¡Nos vamos, señores! Gracias a la Espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. Ha estado con nosotros Javier Cansado. ¡Vamos! 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 ¡Sí!
vaso.